corazón. Espejito, espejito. ¡Ay, qué la que hay, chica! Me gusta tu Ey, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo anochecieron? Yo no sé qué hora es, pero ¿cómo están? especial para todos y cada uno de ustedes. Gracias, gracias. ¡Oh! ¡Hey, Melissa! Te queremos invitar como conductora especial a nuestro noticiero PA News. ¿Qué pasó en Bodrum? Deja de ilusionarla. Con Miguel no creo que se solucione nada, parce. Como que estaban hablando de que querían eliminarte. ¿Tu contestación es? Me lo esperé de todos menos de ti. ¿Sabes qué es curioso? Que sientas esas ganas de desahogarte con nosotros y está bien. Alguien que sabe. Y ese alguien que sabe no va a hablar. Voy a tratar de confiar que voy a creer palabras de un mentiroso. No esperé lo que me dijo. Me dejó con la boca abierta, literal. ¿Puede ser que haya una posibilidad entre Amor y Miguel? Hubo una cuestión con Jorge de que habló de dos chicas. Porque yo no voy a estar aguantando a este tipo. Eso es una falta de respeto. Ustedes se dejan influenciar de Mare. Hazte cargo de tu... Me estoy haciendo de cargo. lo que tú Me digas. estoy haciendo cargo. También. Las cosas que se tienen que aclarar son por otra parte. El líder es... El clásico, piedra, papel y tijera de 3-2, por favor. A la primera, el que gane va a la cena. Oh, pero sería un honor para mí, de verdad. Sería un honor para mí poder presentar con todos ustedes. Está loca. Nos encantaría que estés con nosotros. Sobre como- todo la sesión de chismes, que es la que más me interesa. Encantadísimo, por supuesto, claro. Y tengo calientitos, tengo unos chismes calientitos. Ok. Vamos a hacer la sesión en vivo. En casa. Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es PA News con nuestra invitada especial al noticiero. Y esta noche ella nos traerá chismes absolutamente a fuego. Fresquecitos. Porque estamos aquí para interpretar Sí, todo lo que Sebastián, tenemos. Sebastián. Sebastián, tenemos una nueva integrante, pero esta vez es femenina, ya que ella sabe todo, pero todo. Me de las cuentan mujeres. directamente aquí en el apuntador, Mr. Donday, que nos tiene chismes. Melissa, suéltalos ya, por favor, cuéntalos. Pero mira Pero bien claro, que suelta mis porque te puedes queridos nominar, bro. amigos. Cuéntalo, escucha el Claro, mis apuntador. queridos amigos, estoy acá en la casa estudio con todas las chicas, donde ayer me cuentan que se celebró un pool party con algunos de los invitados y donde supuestamente ocurrieron cosas inolvidables. Para empezar, hay uno de ustedes que está implicado en un rollo con una nueva chica. Queremos saber los detalles. Sebastián. Entrevístalo, Donday. Entrevístalo, Don. Dale, Don. Sebastián, Dale. es cierto que... Dale, Don, dale. Sebastián, es cierto que no tenías sed, pero igual querías agua. ¿Es cierto que te mojaste? Con el agua, no lo piensen más, es con el agua. Ay, por Absolutamente, nuestra Me mojó nueva bastante, presentadora la verdad. acaba de decir la verdad. Me mojé e intenté que se mojaran. Gracias. Pero qué calor hace acá. No hay break. ¡Qué calor! ¡Oh, santo Dios! Bueno, les cuento que tengo las nominadas del día. Hoy no me quería mojar. Melissa, por favor, entrevista a Gris. Sería bueno escucharla, por favor. Creo que el televidente tiene Se derecho a escucha saber lo que pasó. entrecortado, por favor, me repiten la pregunta. por favor. Melissa, tenemos una pregunta directamente con la implicada en esta pool party. ¿Puedes preguntarle cómo fue que se sintió Pero en esta fiesta? supuesto. Y cuéntanos, negra, ven, blanca, perdón. No es negra, es gris. Cuéntanos, ¿tienes algo para contarnos acerca de lo que pasó con el señorito Sebastián? No, es Sebastián. Sebastián. ¿Sebastián?
¿Lo dije bien? Sebastián. Sebastián. Apretando el Sebastián, Justin Hill. cuéntanos, ¿hay algún chisme al respecto? ¿Alguna insinuación? Varias. Ay, poquito. Muchas nada. gracias. Esto es increíble, es información de última hora. Nuestra reportera, por favor, quiere comentarnos quién es la implicada y por Y qué la hubo lágrimas. implicada es la favorita de la semana. Cuéntanos, ¿qué pasó? Dicen que hay Sí, dos fue personas implicadas ahí que hicieron Pues, qué buen llorar a nuestra reportaje, queridísima Mare, así que por favor, cuéntanos qué pasó. En verdad estaba llorando por dos cosas, se llama intestino delgado, intestino grueso, me duele mucho la panza desde ayer. Bueno, al parecer es un problema de colon irritable, así que nada que ver con Miguel y Sebastián. Problema de Mi que- querida reportera, también Tiene queremos que gritar saber alcohol. otra implicada que estuvo allí en el pool party, que nos cuentan que tuvo un acercamiento, pero pues no recibe un golpe intenso por parte de uno de Es parte nuestros... del trabajo, de uno de nuestros panelistas, pero igual queremos saber qué fue lo que pasó con ella y no sé, queremos saber todavía detalles de lo que pasó en... ¿Estarán ¿dónde fue que hablando de estuvieron? amor? En el pool party. No, en el viaje que estuvieron. Pero eso lo tienes que saber ¿Dónde tú, fue que Melissa. estuvieron ellos? Melissa, tú tienes que saber esa En información. Bodrum, absolutamente. ¿Qué fue Se lo que está pasó en escuchando Bodrum? mucha Todos. interferencia, se escucha mucha interferencia, así que necesito que por favor me colaboren hablándome de a uno porque ustedes saben que el interno está fallando. Mi querida reportera, queremos saber detalles exactamente qué fue lo que pasó en Bodrum y queremos saber cuál fue la historia no contada de este lugar. Ya mismo me voy con la presunta implicada. Y por acá estamos con Odio, ve amor. Cuéntanos, ¿qué pasó en Bodrum? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado por allá? ¿Qué es lo que los integrantes aún no saben y deben saber? Me lo reservo. Al parecer la chica se lo reserva. No, hombre, a ver, ya. No pasó absolutamente nada. O Bueno, sea, y vamos a un corte comerciales. Bueno, vamos a un corte comerciales porque después vienen las nominadas a la Quitamaridos del año. Y las nominadas. Del año. Perfecto, Y Melissa, y las nominadas. Así que muy pendientes de quién se va a ganar el premio mayor. Y las nominadas a Y las Quitamarido del año. nominadas son... Dilo, Melissa. En el puesto número 1 se encuentra... Top 5. Top 5. En el No, número solamente 5. tengo 3 por ahora. Ah, solo 3. Bueno, solo 3 nominadas. Top 3. Por ahora solo tengo, creo que tengo, ay, no tengo como 2. No, tienes que, entre las 3 tienes que estar nominada tú, Melissa. Cállate, infeliz. Todavía no Cállate, tenemos- infeliz. Sí, yo soy una de las nominadas, pero ahorita vamos para allá, espérenme. Número 1, Jessica. ¡Jessica! Por favor. Y se para, Al Jessica. respecto de la Se nominación, para por como favor. programa. Que no es verdad. No es verdad. Mi querida Melissa, queremos saber las declaraciones Y la de esta nominada, tercera nominada. ahorita ¿Qué vamos a piensa? ¿Cómo votar. se siente? Voten, por favor, en www.elpoderdelamor.lanominadadeldia.com. Segunda nominada, por favor, reportera Segunda Melissa. nominada del ¿Quién se día. llevará la corona? ¿Quién será la segunda nominada del día? Exacto, tú. ¿Quién será la Presento. segunda nominada del día? Melissa Gates. Elizabeth. No, a ella le robaron el marido. ¿Qué piensas al respecto? ¡Cállese! ¿Qué piensan al respecto de su nominación? Gracias, Elizabeth. Y en el tercer puesto, pero no menos importante, su servidora. No. Ella Ella es la cuarta, ella es la trono cuarta. de hierro. Ella es la cuarta. Ella no es la roba marido, a ella se lo robaron. Ella la roba, Pero María, no menos la reina. importante, la tercera nominada, pero no menos ves la corona, importante, ella ya ganó. Melissa. Ella ya ganó, por eso Gay, tiene la corona. Tan bella como peligrosa. No, ella ganó voy el a año decir unas pasado y palabras. esta vez ella tiene que entregar la corona.
Voy a decir unas palabras. La verdad, me siento muy orgullosa de ser nominada a este premio. Espero ganármelo de verdad. Voy a hacer todo lo posible. Espero meterme en todas las relaciones posibles, sobre todo si están felices. Si entre más feliz los vea, yo me voy a meter ahí entonces para que los ¿Esa sepan. corona es de Muchas gris? gracias, Colombia. Esto es PA News. Nos veremos en una próxima entrega. Muchas gracias. Noticias. ¿Qué más? Don Dai. Ah, ya. Por favor, nuestro panelista, Don Dai. Y que la haga. Ya, peo de poncha bien. El otro. Ya saben, para cerrarlo. La larga cuentos del año. No, Entre más amarrado, esto no me gusta, la verdad, que yo aquí no Esto encuentro no a me nadie. gusta. Yo la verdad es que me quiero ir ya. Aquí no encuentro a nadie que bestia. No, no es. Vanessa, yo estoy muy tranquila. No, es así. Jessica, mira, Vanessa, Mira, es que... Vanessa, la verdad que yo estoy muy tranquila. Así es siempre. Y dice yo también me mucho, pongo a ver ¿verdad? así, ¿Verdad? y comienzo. Ya me han Mira la- hecho Jessica mira la toda verdad. relax viendo las peleas y las parejas y yo así en un meme yo. Mira la verdad, Jessica, es que yo estoy muy tranquila. Amor tiene clara la cosa. Sí, bro, eso lo hablamos ya. No, deja de ilusionarla. Mira que el día que hice naricita con amor, yo dije. ¿Qué me tiraste? Yo lo primero que pensé fue la man un es, poquito de... es a fuego. Un moco de pichón, un moco. Amor es a fuego, amor es una mujer a fuego. No, mira, lo a primero que fuego. pensé cuando me retaron a hacerlo fue... si Don Dai lo dice, nadie le dijo nada porque yo no. Pero salió. Eso Pero, ¿Qué cosa? Eso de Don Dai y amor. Pero da igual, es nariz con nariz, eso fue un reto. o sea, nariz con nariz y pudo haber sido un reto labio con labio. y No, labio con labio sí no lo hubiese hecho. Ah, no Pero sabemos. nariz con nariz sí, o sea, digo... No sabemos. que Yo no. creo que sí. Yo pienso que vos sos capaz de todo. Nah. No lo sé, Rick. Parece falso. Besiro no lo hubiese hecho. Yo creo que sí. ¿Sabes lo que no besiro. sabemos si pasó al final? ¿Qué cosa? ¿Quiénes nomás fueron hoy ese día? Tú. Andrés, Sebas, yo, Gris, Amor y Mare. Lo que no sé fue que al final Amor dijo que vio algo, pero no sé si en verdad pasó o no ¿De pasó. Sebastián con Gris? Pero no sé si en verdad pasó o no. Y no Cuando se estaban despidiendo. No, le di un beso en el cuello igual. Y que Amor dije, hey, yo vi eso. Y yo dije, No, pero fue. Pues bien por Sebas, porque Gris es muy bonita. Bien por Sebas. Bien por Sebas. Ojalá lo mantenga y le haga las cosas bien. Borrón y cuenta nueva, siempre, bro. Sí, palpi. Voy a De hacer. ayer que Y la estaba... nominada, Ahí, y esa- y la lo otro se te maldita salió de tu mano. lisiada. En verdad esa no soy yo. Esa ya no le podemos dar Y el la premio porque ya se no, fue. pero usted ya después de No, que no. ya se fue quedó. Y la nominada como gana por W porque la participante nominada ella se fue, entonces Aquí hasta vamos ahora a todas sacar. hemos llorado. Es su reemplazo. Y en reemplazo de la nominada la maldita W lisiada, con Yandel. en representación de Ecuador, Mare. Acuérdate que- Y usted pasa llorando. No, ayer me aguanté bastante tiempo. Estoy emocional. Yo estoy a no sé, 8 yo días. le voy a decir una cosa, yo la vuelvo a ver llorar y hago un meme, ay güey, ya. Yo soy llorona, la No, plena. ya no la Me quiero. Es su aguanto talento. igual. Yo siempre cuando yo las digo, madre con su talento, ahí va. No, pero tampoco. No, y yo no sé que no lo haces por Yo te talento, pero me pensaba gusta más fuerte. Pero me gusta decirlo. Pero veo que eres sensible. Soy sensible, soy fuerte, pero soy Súper sensible, sensible. soy bien sensible, bien emocional. Y sí, he llorado 3 veces contadas, por si acaso. Jessica las puede contar conmigo, 3. Ayer fue la primera vez que lloré de como de Bueno, emoción, este es mi de quinto estar programa y emocional. ella ha llorado 3. Emocional. No, tú no estuviste en la primera vez. Yo He llorado sé. Y dos lo que veces. falta Y ahorita. lo que falta. Pero ya normalicemos llorar también. O sea, una cosa es salir y llorar todo el tiempo. Otra cosa es llorar porque necesitas llorar. Me estuve aguantando Ay, todo el baby. programa, la verdad. Me fui por allá, me sacudí, me abaniqué, vine para acá, comencé a ordenar, pero cuando ordeno me calmo. Pero estoy... Puedes llegar a mi cuarto a ordenar cuando quieras. Yay. Sí. Yo pensaba que era como que el riesgo de verdad, pero... Y casi me adivina Pero es que cuando está dijo el bien, 3. Sí, es que casi. ¿Y el 3? No, el 3 no. Pero es que está bien, pues viejo. O sea, si nos poníamos nuestros accesorios, se iban a dar cuenta al toque. Claro, o sea, el O juego... sea, yo al toque, si me ponía esto, Mari iba a saber que era yo.
¿Y tú Porque qué hiciste, esos qué hiciste con el anillos- anillo? No, pues lo guardé. Guardé todos mis anillos y me puse otros anillos en dedos que nada que ver. Entonces, venía, la idea por en ejemplo, sí es en sí, realmente si en sí nos Andrea sí conocen. me adivinó, porque el anillo se lo puso Diego y a Diego le dijo que era. Ella de una lo tocó. Digo, ese anillo con los ojos cerrados, cualquiera lo hubiese adivinado. Por eso te digo, pues, por eso hubo el cambio. Sí, Súper pero fácil. o sea, en parte es bueno porque sabes que la persona te conoce, realmente tocan y si no tenés nada que identifique, quiere decir de que pucha, o sea, hay esa magia, esa sensación y es bonito. No, pero me refiero a que si no hay un motivo como ustedes estaban ahorita, estaban bien antes. Entonces, si estabas bien Pero con ya él... están bien. Ajá, o sea, vaya, volvieron a estar bien, qué bueno. Me refiero a que, En teoría nunca estuvimos mal y yo me estaba haciendo cuentos según lo que él entendía. bueno, es lo que dijimos nosotras, pero entonces, si está bien y todo lo demás, a lo que me refiero yo, van a seguir viniendo hombres guapos, Obvio. mejores, no para vos, O pero me peores. refiero a mejores en otra personalidad, lo que sea. Hoy sí tenés claro que no por eso vas a tener que abrirle la puerta a alguien más. Sí, es que ese es el conflicto No que se tengo lo en la vas a cabeza, abrir. ¿me entiendes? Es como, estoy en un programa, obviamente voy a tener que conocer a más gente, pero si me preguntas a mí hoy, No necesariamente, sin preguntarme porque mire, el día de mañana, mire la posición en la que está Mariela. O sea, Sí. ya está como Es que hay que encontrar el amor de tu vida, no conocer a todos los hombres que entren. Exactamente. entonces ya lo encontré. No, mentira, ay, Lo encontraste, lo encontraste. Sí, porque es que es cierto, como dice, mira, Mariela, ella no ha citado a nadie más y viceversa. Y obviamente el no es diablo mentira, es solo que puerco. me pongo cursi y me da cosas ponerme cursi. Pero Y sí el soy diablo súper pone cursi. buenas El diablo tentaciones. es puerco y pone muy buenas tentaciones. Tú y Andrés, que se ve que desde un comienzo han seguido una misma línea en la conquista y les ha ido fluyendo muy bien. Los demás estamos todavía en ese proceso de conocer y ella se dio ese espacio de hacerlo y siento que fluyó bonito. Con Miguel no creo que se solucione nada, parce, nada. Yo sigo en mi posición, de hecho hoy en mi tierra dicen que yo vengo de una comuna, o sea, yo nací en una comuna, ¿sabes qué es una comuna? No. ¿Sabes qué es un gueto? Sí, es como un grupo, un clan. No. Conoce las favelas en Sí. Brasil. Ah, sí, ok. Bueno, haz de cuenta que Una villa. una le decimos en comuna, país. una comuna Sí, tiene esa tendencia, como que son barrios claro. de... Relaciona con de- peligro, amontonado y cosas Sí, así. más que todo como estratos bajos, no lo vamos a delimitar tanto a el peligro. Ah, ok. Aunque sí están muy expuestos a eso, Ujú. porque puede pasar. Pero entonces uno dice, uy, se me salió la comuna. Entonces esta mañana a mí se me salió la comuna, literal. Se me salió la comuna y me fui como por el consejo de Austin, el man me dijo, parce, a mí me hacen eso y el man deja Claro. de existir para mí prácticamente. Claro, pero te molestaste cuando estuvimos hablando con Vanessa, fue, ¿no? Parce, Y con yo, las chicas. se me saltó la cadena, se me soltó la cadena, como dicen por ahí, porque ya tanto al cántaro al agua y es el hecho de como que nadie está en mi posición de cómo me siento. Como lo dije, llevaba 2 días, o sea, anoche llegué y desde antes de la van, weón, yo iba así serio. Abro la puerta, la cierro y de una como que parto en llantos, como esa impotencia que uno siente de tantas cosas que pasan. Claro, y a eso sumado que como que se rumoreó, no sé si es verdad, si es cierto, parece ser cierto, que como que estaban hablando de que querían eliminarte o algo así. Entonces esas son cosas duras. Sí. Yo dije, bueno, Sí, ok, sí, la sí. semana pasada quizás se entiende porque justo explotó todo antes de la gala, pero quizás esta semana yo No, pensé que vos estabas y ya Meli limpiando ahorita tu que imagen, Meli digamos. cuando vino ese día me platicó que exactamente Mare y Amor estaban teniendo como tratando de tener una influencia sobre las demás. Y me parece que la tienen hoy en día, ¿o no? Yo quiero creer que no, parce. Yo quisiera creer que cada una tenga su individualidad, Es lo ideal. que sea lo ideal. Pero ¿sabes de qué se estaban pegando? ¿Qué? Que porque yo dije que habían sido un capricho
Shirley y Mari. Pero dime tú si no es un capricho. Elígeme, hipócrita. ¿Quieres ir? Sí, güey. Quiero estar aquí. Pero espérate, tú fuiste ayer. Tú fuiste ayer. Yo creo que debería mandar a Jorge. ¿Quieres ir? Tiene que ir. A ver. Pero yo fui ayer porque me escogieron ellas, güey. Sí, pero igual fuiste. Pero me escogieron ellas, güey. Güey, yo voy con Jorge, tenemos cosas que arreglar, güey, todavía. Caminamos. ¿Y caso que te mandan allá? Ya fuiste tú ayer. Tenemos rencillas, güey. Pero es que a ti no te va a mandar con Jorge. Yo tampoco, güey. Nos vamos a pelear. Ya vamos a fuiste show, ayer. drama, güey, misterio. Ayer vino Mariela. Ya fueron ellos también a la alberca, güey. Ya fueron todos, güey. Ya se fueron a la alberga. Ya se resetea, güey. Vamos otra vez este vato y yo, güey. Siempre quieres ir con Austin. Güey, Somos somos el dúo dinámico, güey. Voy yo contigo. Vamos. Ah, pero es que no vas a ir vos y las dos chicas. No. No, solo son dos. Ah, ¿y por qué? Son dos. Ah, ok. Que vaya Andrea y vaya Amor. Amor. Para que se levante. Suelte, chicas. No creo que, que manden 3 como la vez pasada. Espero que no se me vean los calzones. Que Mari no va a venir. Mira, si viene Mari ya odia esta casa ya. te cargan mis hombros. Yo creo que viene Amor. Sí, no va a venir. Conste, Vale, no, mentira, ya conste. Hey, si viene Gris, este man me va a cargar en sus hombros. Sí, porque ya mucha Va a venir, sí, coincidencia. yo digo que viene Andrea y viene... No, si viene Gris, da chance a que hable otro, porque ya mucho que el vaso de agua. Ya Nada que vas a agua. Ya piscina, ya todo. Si llega ¿Qué Gris, más? se Tú puede. allá vamos a estar así. Parce, esa piscina, sabes que estabais que salada, huevón. ¿Será que están viniendo dos chicas que tienen una pareja aquí? Oh, ¿será que vendrán dos chicas que quieren seguir conociendo? Escuchemos el tas, 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 rastas de las gradas. Hey, ¿quién sabe bailar salsa choque? ¿Cómo es? Ayer le está diciendo increíble. Claro, palpi. Dale, dale. Bueno, me voy a poner aquí por si me la llevo Es primero. como una, Así, en la es como- escalera. es como una bachata. Qué perros estos vatos, güey. Qué perros. Como una bachata. Lángaro. Y ellas son. Y con ustedes, Un doble de tambores. Amor, ya voy apuntando a una. Amor. La siguiente. La siguiente. Acerté. Andrea. Se te viene. Al tiro la... Achunté a una. La mamita. Hay tiro. Ustedes disculparán mis 40 veces. Abofetéalo. No, aguante. Oye, ¿cuánta sensualidad, amor? ¡Oh! ¿Y por qué en el cachete todavía? Veo que los doctores O sea, ese camisón, no hay nada por debajo de ese Bien, también. camisón. ¿Mande? No hay nada. No hay nada por debajo. ¿Cómo te va? No. Ay, perdón. Así es más rápido. Gris y Amor, bueno, Gris nada más tocó a 2 personas. Amor sí iba como que, o sea, tocaba, pero hacía un truco de algo que yo sé que por qué lo estaba Sí, haciendo. nos contó. ¿Qué Ajá, cosa? ok, cuando nosotros hicimos parasailing, ella le dio bastante miedo y nervio arriba, y ahí nos agarramos la mano. Y entonces ella empezó a hacerle esto a todos los chicos para ver si ¿Con quién sentía encajado que- como ella? como lo del parasailing, pues, súper romántico, pero Sí. era por eso. Yo creo que se merece una plática de solas, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos, Austin? ¿Hacemos unos push-ups o algo así? Vamos por la casa. No, vea que es por el aire. Ya tú sabes que la casa es grande. Chicos, la casa es grande. No, aquí no, por favor. Es por el aire. Ok, solo digo que aquí no, ¿Por qué? porque no me da la gana. Ah, Porque- tú no. Yo hablo del lugar aquí. Ah, sí, no, digo la Sí. conversación. Por el aire, ¿no? Ujú. Ya, tu último mensaje me dejó claro. ¿Y? ¿Y ya? ¿Puedes contestar en clave o no? Sí. Ah, pues, tu contestación es... Como que decir las cosas así de rápido porque no sabía si realmente lo estaba sintiendo o si solamente era como que una emoción del momento. Pero llegué el lunes a la casa, las niñas me dijeron de que, ay, te ves súper risueña, que no sé qué, bla, bla. Y pues vaya, se me salió, les conté y luego seguí contándolo y me valió. Entonces, pues obviamente después fue como,
o sea, le quiero decir a Miguel porque desde el día 1 dijimos, vamos a irnos como amigos, sí, como panas, la vamos a pasar increíble y todo, y pues realmente fui yo la estúpida, ¿no? Como que ahí... No. Uno no es estúpido por sentir y ser humano. No, pero tú sabes que es lo que pasa también, que el hecho de un viaje acá, de compartir cosas así con una persona, a lo mejor ya la mentalidad va cambiando, los momentos y todo que vas teniendo con esa persona. Sí, claro, total. Y pues bueno, fue eso fue lo que le externé. La neta me dio mucha pena que lo escuchara antes de que yo se lo pudiera decir porque tengo los ovarios bien puestos y pues no me cuesta nada decirle, ¿sabes qué? Sentí esto y esto y esto. Pero tranqui, güey, no con esto te estoy diciendo absolutamente nada. Tú y yo somos panas y punto y seguido, ¿sabes? O sea, al final del día él siempre me dejó muy en claro que no quería nada con nadie, lo que le había pasado. Yo también, vaya, soy una persona consciente y acaba pues, de terminar una relación o whatever. Entonces, pues también, nada, absolutamente nada que ver. Yo, de hecho, me decían las niñas de que, ay, era desde antes y realmente no, nunca lo vi así. Pero, pues bueno, pasó y ya. Creo que no tiene nada de malo, solamente quería como decírselo y externárselo y ya. La pasamos súper bien. El güey no lo hizo, al menos ayer, en la alberca no lo hizo absolutamente nada incómodo, ni mucho menos. Realmente la cuestión por la que estoy como estoy no tiene nada que ver con él. O sea, son como que cositas que han pasado tanto afuera de mi vida como acá adentro. O sea que eso quiere decir que no nos vas a contar. No, o sea, sí podría contarles, pero probablemente me ponga a llorar y qué hueva. Pero, Llorar o sea, es bueno. No, pues, o sea, Porque son la cosas... Limpia el alma de alguna manera, pero... Sí. No, vaya, no me molesta, realmente no me molesta, pero no quiero que me digan como, ay, pobrecita, ¿sabes? O sea, no es como que mi mira, trip. son sentimientos naturales que te han surgido de pronto, así que... Pues, o sea... Sebastián te puede hablar de esos sentimientos naturales porque los has sentido. Es liberador, güey. Sí, o sea, más que nada fue... Repito, no quiero sacar el tema como en forma de chisme porque realmente no lo es. Pero lo que dijo Jessica ayer de que yo le reclamé lo de Miguel en la conexión de ustedes, les prometo que no fue así. Y que ella me lo dijera de esa manera en ese momento. Yo le dijera, güey, neta, te reclamé. Y ella me dijo, sí, me reclamaste, fuck. No sé si vieron, pero me quedé completamente callada. Terminó la conexión con ustedes y le dije que, güey, ¿por qué dijiste eso? Te reclamé en algún momento, tú fuiste la que vino conmigo y me preguntó y yo te dije mi opinión y punto, se acabó. Si tan amigas dices que somos, lo único que sí me sacó de onda fue que no... Yo te dije, voy a hacer esto y yo siempre soy la que, hey, güey, ¿quién te gusta? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Oye, anímate, tú no te vas a ir, porque luego empezaba de que, ay, me quiero ir. Y de que, no, tú no te vas a ir. Soy la primera como que se le acerca, o al menos eso pensaba, de que, güey, somos amigas, igual y dentro de la casa no estamos tan unidas, pero pues sabes que I got you and I know you got me, so... No, oye, no estamos entendiendo en inglés. O sea, de que... Yo sé, yo speak English. Entonces, pues bueno, le pregunté que por qué había dicho eso y solamente me dijo de que, ay, es que me dejé llevar por la palabra de Vanessa y le dije, güey, pero es que tú específicamente dijiste que yo te reclamé cuando realmente no fue así y no quiero que ustedes tengan esa percepción de mí de que, ay, de que la primera que vueltan a ver de que ya, sí, tú sabes. Oh, fuck. Tranquila. Huevo, resérvatelo. Tranqui. Resérvatelo. El caso es que, pues eso, ¿no? O sea, sentí feo porque muy independientemente de eso, también era el trip de que, loco, me lo esperé de todas menos de ti. O sea, que dijeras como una mentira y aparte algo que pasó afuera, que lo trajeras para adentro. Les repito, no es por hablar mal de ella, simplemente me están preguntando qué es lo que me tenía mal y es eso porque, pues, o sea, al final del día he estado recibiendo un chorro de hate en todas las redes sociales, ¿sabes? Amor, una de las reglas número 1 es no leer comentarios. Lo sé, te lo juro que lo sé, pero o sea, no puedo ignorarlos. O sea, no puedo ignorarlos. Sí puedes. Más que nada porque Escúchame, sé- amor, a mí, yo en lo personal como que tengo un poco más de experiencia en tema de redes. Siempre va a haber hate de gente sin vida, envidiosa. Envidioso. No des tu energía ni tu tiempo en leer en hipócrita, gente que es irrelevante en tu vida. Y Toma al un fin y al poquito cabo, agüita. El concepto Toma que tú agüita. tienes de ti es el que te tiene que importar, no el de la gente. Sí, total. ¿Me entiendes? Así Y, que... Vaya, fue eso y Decirle que también está en el rica, momento que esa abueladita. Si en este momento no sentís que nadie te atrae todavía, pues está bien, pero si hay Es que- una posibilidad, pues hazlo. Realmente yo te problema. podría hablar que sí, hay personas aquí que todas son muy bonitas
y todo, y estoy predispuesto a conocer, ¿verdad? Porque conocer es normal, pero de ahí a llegar a algo más, para mí eso yo lo tomaría más como, no tan lento como Austin. Lento. No, o sea, Austin va a Yo su le tiempo. dije lento también, no te preocupes. Es que no es que Austin es lento, sino es que Austin se toma su tiempo porque Lo piensa mucho. si va a estar con alguien que vaya a estar con él, tiene que representar, ¿me entiendes? El porte de lo que es uno como persona, porque yo sé lo que yo soy, yo sé quién yo soy. Yo no vine aquí para que alguien me diga, mira, tú eres este. No, yo sé quién yo soy y yo solo necesito ese complemento. Eso es todo. Que esté Excelente. predispuesta a crecer como un equipo, que me sea leal, que siempre, todas esas cositas que ustedes ya saben. No voy a ponerme a indagar tanto en Uy, esos temas, sí. pero sí, sino que no sea tan tóxica. La que le dijo a Andreina, no sos una no sé qué, no sos la víctima. Y entonces yo digo, wow, eso concentra mi atención como diciendo que ahí está el problema, ¿verdad? No sé si que quizás sean las maneras de decir o decirlo de forma más sutil o no sé. Yo pienso y te recomiendo lo que le recomendé a Mare. Ya no tenés tu problema, ya tu problema no está en tu casa. Ahora solo relájate y disfruta. Carpe diem con todas las chicas de la casa. Eso es o sea, realmente eso es lo que estoy haciendo y pensé que esto estaba chido hasta que pues, salió este trip ayer y fue como de que, güey, es en serio que, o sea, ¿por qué a mí, sabes? Y no le dije nada malo, o sea, realmente me senté al lado de ella y le dije, güey, ¿por qué lo dijiste? O sea, y con este tono de voz, de que, güey, ¿por qué? O sea, ¿realmente piensas que fue así? Tú llegaste y me preguntaste tú, o sea, realmente fue de esa manera y al final le dije, yo no voy a estar peleando por estupideces, pues así vamos a dejarla, pero pues obviamente entre eso, lo que veo en redes sociales, de que no puedo hablar con mi mamá porque siempre estoy bien, ¿sabes? Tranquila, ¿Sabes qué es curioso? Que sientas esas ganas de desahogarte con nosotros y está bien. No estamos para juzgarte, por si acaso, solo estamos para escuchar. Quizás no puedo hacerlo allá. Quizás allá en la casa ¿Acaso- tuya no acaso- sientas eso, pero acá no vamos a juzgarte, mujer. ¿Tienes Todos algún tenemos conflicto? ese lado humano, no te sientas culpable de llorar o desahogarte. ¿Tienes algún conflicto o algo así como que alguna chica tiene algo en contra tuya? Cero, nada, de verdad, Nada. de verdad, absolutamente nada. Nada. Entonces eso, o sea, por eso me puse así, porque eso para mí ayer fue un problema, fue de que, güey, es en serio que, o sea, si la traen contra mí, no me están diciendo, o sea, les repito, no es por hablar mal de ella se acercó muy linda también después, atrás de cámaras y me dijo, yo hago lo que sea para pues redimir el error que cometí. Y le dije, pues no hagas nada, yo no te voy a pedir que hagas nada, pero todo está bien, no te preocupes. O sea, no me lo esperé de ti. Me dijo, no, de verdad, me dejé llevar por el momento X y todo chido, porque sé que ya no es así. Y sé que tampoco fue su intención hacerme sentir así, pero simplemente fue eso, o sea, yo soy el problema. Quiero poner, o sea, yo tengo unas preguntas, Dale. pero son picosas. Sí, dale, no importa. Lo que pasa es que yo tengo mi mejor amigo, es mi best friend, que él tiene la superstición porque vino Melissa y nos contó de que estaban conspirando para retirarlo en la votación. Entonces yo quiero saber si eso es cierto porque él está en duda. Estaba a punto de mandar tu mensaje hace ratito diciéndote todo, pero prefería mejor decírtelo aquí adentro. ¿A quién? A ti. Y ¿qué es eso? Que últimamente has tenido actitudes, y creo que yo siempre he sido muy clara contigo, te lo he dicho de frente, que yo no comparto. Mare por su lado tendrá sus propias cosas por las cuales estar diciendo, o sea, estar platicando del tema, pero realmente no es como que yo o ella estemos, tienes que votar por él, simplemente externamos la manera en la que nos sentimos y listo, punto. Pero ni siquiera estabas tú en el foco esta semana, no sé por qué vino con esa cizaña de quererte decir de que, ay, sí eres tú, lo fuiste la semana pasada, no esta, o al menos no. Fue como una sensación, entonces, o sea, inicialmente antes de que llegara ella fue una sensación. Lo que pasa es de que Jorge se está juntando mucho con Sebastián y Jorge tiene así como, cuando vos insinúas algo, transforma a un lenguaje de palabras diferente. El otro día es como lo que fue una pasó. sensación. Es como lo que pasó con Renier, ¿me entendés? Que llegó con perfume y dijo, se vio con Chile en el parque, dijo Jorge. Pero a mí fue una sensación. Entonces lo mismo con Pero Sebastián. No, pero déjame seriamente. Tienes Entonces yo le pregunté y ella me dijo, no, ellas están influenciando a las demás
y pues me lo dijo más que todo como en términos paisas, en términos de Medellín. Claro. Y es, Mare y Amor te llevan la mala, ¿ves? Claro, y te llevan lo la digo mala. de frente, ¿Cómo? sí, y te lo digo de frente. Han habido actitudes tuyas que no comparto y sí las he compartido con el resto de las chicas. De que, güey, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace el otro? ¿Por qué dice esto cuando le están preguntando esto? O sea, no entiendo, pero así que tú digas, Jessica, tienes que votar por Sebastián porque está haciendo esto y tienes que votar por él. Pero es que es precisamente eso, la palabra influenciar es como dar un punto de vista que puede llevar a otra persona a creer eso. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Yo te lo dije en la gala, salió, obviamente, y vuelvo y te lo repito. Mi intención, lo he hablado con Andrés, he tratado de hablarlo con todo el mundo, no ha sido que ellos estén mal, sino que en algún punto fue defender la verdad y la defendí porque me sentí atacado. Vuelvo y te lo repito. Sé que las actitudes han sido complicadas para ti, pero no se han puesto tampoco en mi lugar, ¿ves? De alguna manera. Yo soy súper crudo, quizás no tenga la facilidad de los otros que tienen hablar bonito y adornan todo. Yo no Yo a adorno veces nada. digo así. Pasa que Dale que se acabe el tiempo. Muchacho, exprésate, no lo pienses, dilo y ya. exprésate, no lo pienses. Porque sí, porque me preocupaba por ti. Soy de las personas que me preocupo de... Y no me abría. Peor contigo, yo estaba así, créeme que pensaba así, chiquita de 21 años. ¿Qué voy a estar haciendo con ella? Es que tú ni... Es Pero está bien que pienses así. En un día tú te crees que tú ibas a conocerme a mí. Y lo que te falta, no sabes nada. Yo no te he contado nada. Pero ya tú sigues con tus especulaciones. Pero está bien que tenga y los ca- miedos, pues, porque, mira, yo lo que menos quiero es hacerle daño a alguien. Yo ya no estoy para eso. Cuando me enamoro es que pierdo, por eso te lo dije. Para nada, al contrario. No puedes andar Cuando por la doy vida el break, así, como con ustedes una dicen, venda. de verdad, de quedarme solo, boom, ahí la falla. Ahí la falla. Y a mí me ha tocado duro porque, yo te digo la verdad, he llevado 5 años de una vida en la cual yo ya no le doy chance a nadie. Es más, yo soy de las personas que en la cara te lo dice, no vamos a tener nada serio. ¿Quieres algo conmigo? Pues será el hola y chao, será el vienes un viernes y nos vemos el otro viernes. Y es feo eso, yo sé que es feo, pero yo ya no le he dado como que lugar a alguien en mi corazón. Y por eso es duro y me cuesta. Y creo que no es que, tú siempre me dices, no lo tomes a personal, me lo tomo porque me preocupo mucho por la otra persona. Y acá me sentía, literal, yo ya vi que no tengo futuro aquí. Hasta cuando apareciste tú diciendo que estás interesada en mí, que eso me enteré ahora poco. Sí, porque tú no te das cuenta de las cosas. A ver, ya lo hablé hasta Pero sí, con ya. tus amigas, lo hablé y ellas te han dicho que Sí, fue mi culpa, ya está. sí, pues no me puedes decir que yo me dé cuenta de algo. Es como que yo te tire la piedra y tú me digas, ¿qué? Es que te quiere decir algo. ¿Pero qué? Entonces solo yo sé el significado. No, pues. Es cierto, ya pedí perdón, ya está. Ya está, sí. Y no, y ahora créeme que estaba tirando toda la borda. Total. No quiero intentar nada con nadie si esa persona no se va a fuego conmigo, nada más. Y lo que me Pero si dijiste... no conoces, si no te das la oportunidad, nunca vas a saber si esa persona se va a fuego o no contigo. Porque de tú mirar a alguien, tú no puedes decir, esa persona me va a hacer esto en mi No, vida, no, me va a no. traer esto y esto y esto, ella es así, 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 o ella ha vivido esto y esto. O sea, tú tienes que conocer una persona para tú saber qué hace esa persona, cómo es, Pero ¿y hasta cómo dónde puede hace? llegar, qué te puede dar, en qué te beneficia, en qué no, está loca, no está loca, es tóxica, no es tóxica. O sea, necesitas conocer. Si no conoces, Sí, pero mala mía entonces de condicionarme sería. ¿Creen que esta semana Sebastián mejoró un poco su performance, su imagen? caché. Pues de hecho yo cuando estábamos en la alberca le dije a Gris de que, güey, la neta se me hace una buena persona, date la oportunidad de conocerlo. O sea, las cosas que ha pasado, eso es pasado, pero date la oportunidad tú de conocerlo. Porque hoy es el presente.
Sí, total. Y empezó Yo sé, eso. o sea, y es Y eso, o sea, y yo porque si la tengo caga va a ser cosa de una epifanía. epifanía. Eso. Estefanía. ¿Que te gusta Estefanía? Le voy a decir a madre, güey. ¿Quién es Estefanía? Ah. Invita agüita. Entonces ahora ya tenemos a un amor renovado, a un amor que volvió a ser amor. No, ¿sabes qué? Yo quiero amor, la que es amor. No quiero al amor. Sí. Al amor que vimos en la primera Sos semana. la Dondai de esa casa, mami. Sos la Dondai. Despierte. No, la Dondai de esa casa es Melissa, güey. No. Alguien que sabe. Y ese alguien que sabe no va a hablar. Voy a tratar de confiar que voy a creer palabras de un mentiroso. No esperé lo que me dijo. Me dejó con la boca abierta, literal. ¿Puede ser que haya una posibilidad entre Amor y Miguel? Hubo una cuestión con Jorge de que habló de 2 chicas. Porque yo no voy a estar aguantando a este tipo, eso es una falta de respeto. Ustedes se dejan influenciar de Mare. Hazte cargo de tu... Me estoy haciendo de cargo. lo que tú Me digas. estoy haciendo cargo. Las cosas que se tienen que aclarar son por otra parte. El líder es... El clásico, piedra, papel y tijera de 3-2, por favor. A la primera, el que gane va a la cena. Sebastián y Miguel son mis mejores amigos, por decirlo así, son mis amigos más cercanos, de que siempre estamos juntos, o estábamos. Siempre me he dejado, nunca le he tirado la mala al otro, siempre he sido bien honesto, pero hay algo que yo no puedo elegir un lado. Estás en el medio. Estoy en el medio. Y después todo esto lo que ha hecho... Por culpa de otras personas. Mira, todo lo que va a hacer es esto, literalmente. Miguel, Sebastián, yo en el medio, esto va a ser así, me va a reventar la bomba a mí. ¿Tú sabes por qué? Sí. Que la única persona dentro de todo esto, hay alguien que sí sabe todo dentro del show. Yo creo que tú sabes quién es esa persona. ¿De los participantes? Sí. ¿Mujeres o hombres? ¿Gay? Mujeres o hombres y me dices... No sé, porque Esa no sé. conclusión. No. Creo que Sebastián solamente sabe lo que se contó. Pero hay alguien que sí. Y yo no voy a ser el que va a soltar esa bomba. Todos sabemos partes de lo que pasó, pero sí hay alguien que sabe. Y ese alguien que sabe no va a hablar. Ah, ya sé quién. Sí, pues es imposible. Porque esa persona es totalmente ajena, directamente indirecta. ¿Estás hablando de mí? No, no escuché. Tiene que ver con... Ajá. Mujer. No. ¿No? No. Ah, entonces me estoy equivocando. No, es que hay alguien aquí que tiene una cómplice fiel. No voy a decir quién. Ah, ya. Sí, Ah, sí, ella también sabe. Sí, por eso, pero hay uno de los chicos que sí, también sabe. No quiero indagar mucho, porque todo aquí está en cámara, todo está grabado y sé que todo va a salir, pero ya 5 cojones me tienen. De verdad que salga ya, que desenmascaren quiénes son de verdad. Ya estoy cansado de lo mismo, de tener gente en mi cuarto llorando por gente que no sabe. Valorar. Tú lo has dicho. Sí, a mí también me da pena. Pero a veces uno metiéndose sale peor. O sea, uno por querer ayudar o etc. sale peor, porque el tercero siempre sale sobrando. Y a la final el sistema de 2 y... Pero es que le puede reventar a una personita en específico, ¿entiendes? Porque hay otras cosas también que a esa personita vienen hablando también.
No sé si vas entendiendo, formando, te estoy dando un laberinto de cosas para que tú vayas llegando a tu propia conclusión, porque sé que tú eres bien inteligente y sé que lo vas a descifrar. Pero se han dicho muchas cosas que no son, muchas malinterpretaciones. ¿Cuentas claras? Sí. ¿No vas tranquilo? Sí, estoy Ya más no tranquilo. no vas a estar espero- tirando, no vas a estar tirando como usted dice. Espero sea verdad, te voy a creer. ¿Qué? Irónico. ¿Cómo? ¿Qué? No, o sea, se lo estoy diciendo, que espero que sea verdad y te voy a creer. Irónico. ¿Irónico? Sí, vaya, no, o sea, yo digo No, lo pero es que... que esta línea yo voy a salir corriendo después de decirla. No entendí Decime. eso, pero... Es que es irónico. ¿Qué es irónico? Es que dice, Increíble. voy a tratar de confiar y voy a creer palabras de un mentiroso. Tiró la bomba y se va. ¿Será que tengo familia por allá, amigo? Hombre, quién sabe, ¿no? Por eso, quién sabe, por eso te digo, ¿Quién ¿será? sabe? No, familia con Andrea, ¿eh? Con Malvin. Palpi. Me No pone le digas mucho nervioso, que, ¿no? no le digas mucho que se asusta. Sí, La verdad que sí. No, Austin, por favor, control. Eso bien, eso bien. Voy a Que me ha reformularme. costado Ok. tranquilizar aquí. Me ha costado Te tranquilizar. digo que me canealo un poquito aquí, tú sabes. No, pichadera. Pichea, No, sí, pero pichea. a ver, si dices eso, créeme que lo estoy valorando mucho de cómo literal no estás soltando el globo. No, no, vale. Esta parece que es este huepato piensa que se me va a ir. Vente acá. Te lo juro. Estoy haciendo nudo, pongamos. Por ahí pillé un video de, hey, mamacita, ¿cómo es que vas a hacer? Sí, sí, sí. Candente estuvo eso, güey. Carta porque realmente quería que tuvieras el tiempo de leerla y eso. No sé si la leíste o no, pero... Sí, la leí. Y me dijiste que si las cosas no funcionaban, que quedábamos como amigos, que tú todo bien, lo tomabas súper chévere y que no hay problema, que te disculpara por lo que había pasado. Y si me decís si la leí. ¿Ves que la leí? Sí la leí. Mira, Shirley. Pero hay actitudes tuyas que no me gustan. Se lo he dicho también a Austin. Discúlpame por eso. Créeme que estoy trabajando con Esa que muchas te creías cosas porque- Tarzán, por ejemplo. ¿Qué? Que te creías Tarzán. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿No sabes quién es Tarzán? Sí, claro que sí. Que te tiraste de la escalera al primer piso. Me el tobillo. Obvio, te has podido romper algo. Pero fue por... Sí, pero para que- mí es que- es como que muy impulsivo, ¿me entiendes? O sea, yo no quiero eso. Pero te puedo ser honesto. No te rías, por favor. Fue que me resbalé y pues yo dije, pues me tiré, ya qué carajo. Porque fue como que me quería bajar, pero de una cuando me metí por abajo del tubo, pues como que me resbalé y pues por eso tengo el tobillo. Sí. Y después pues tuve un altercado con Austin que peleamos, como que normal, y pues se me terminó ¿Pelearon de que grabar. jugando o en que serio? estoy cojo. ¿Ah? ¿Pelearon en serio o jugando? Jugando. Ah, ok. Lo que pasa es que bajamos la escalera y como que se me dobló el tobillo. Ya se me había, cuando yo caí allí, tú sabes que el piso allí es como que así. Pues yo caí ahí y el tobillo como que se me estilló. Y cuando yo discutí cuando estábamos jugando con Austin, cuando bajé la escalera, sabes que está la escalera y está el segundo escalón, pues pisé en falso y se me fue el tobillo como que así, de este lado. Y lo tengo... Sí, está hinchado. ¡Te la tengo aquí! ¡Te la tengo aquí! Eso por no sentir bien mis manos. ¡Ey, un rosauro! Un rosaura. Un rosauro. Acuérdate que yo soy, ¿cómo son estos manes que se saludan con 4 besos? Ecuador, lo que no te perdiste, palpi. Amor, vámonos, por favor. Esto me preocupa. Sí, no me pongo roja porque mi piel no me lo permite. Ecuador. Interesante, güey. Yo no te tengo miedo. No, yo estoy diciendo de cómo sería la hora. La jora. Ahí está. No puedes estar cerca mía, ¿no? Perquitilati. Chao. Perquitilati. Vámonos, amor. Ya me estoy todos, ¿verdad? Nos vemos, amor. En una próxima aventura. Gracias. No odies. Para que no te digan odio. Uy. Oye, eso pica, ¿eh? Véate los labios. ¿Eso qué? Eso pica.
¿Qué cosa? Pica es que tiene mentol. Ay, ya. Por eso sentía que me picaba. Chao, presentadora. Chao. Besito. No te caiga, no te caiga. Cuidado. Uy, eso pasó. Te lo dije. ¿Te lo dije o no? No me he echado nada. No, pero el olor a ti. Huelo a qué. ¿A ti? No me he echado perfume, necesito que me regalen uno. ¿Qué? Amiga ¿Te gusta mía. perfume o splash? Todo bien, ¿y tú? Ey, ¿tú no vas a saludar? No, es que te iba a dar espacio. Hay cosas que yo lo he hablado en privado con ella, diciéndole cosas que me preocupan, porque literal lo que menos quiero aquí es hacerle daño a alguien. Sí, me costaba, pues, pero ella prácticamente me dijo, ¿qué te pasa, muchacho? ¿Con quién crees que estás hablando? Te puso en su sitio. No, es que no esperé lo que me dijo, me dejó con la boca abierta, literal. Y eso como que te Me lleva- tranquilizó totalmente. Yo estaba asustado, de verdad. Yo estaba asustado. ¿Y te muestra un camino o seguís más o menos en un...? No, me muestra el camino de que ella sabe con lo que puede venir adelante. Ya. Sin miedo. Claro, bien, bien. Sin bien, miedo. bien, Entonces bien. yo pensé que no. Yo pensé que hay a veces que uno dice, pues chuta, es que yo ya he estado con personas de esa edad y es como que te chocas sabiendo de que... O sea, que estabas juzgando un libro por su portada. Mira vos. Pero hoy día sí abrí el libro, vi la carátula, el índice y toda la nota, sí, ¿no? Sí, subrayaste notas, ¿Viste subrayaste. todo? O sea, lo leí un poco y sí. O sea, que ojeaste varias cosas. No, de verdad que sí. Las cosas que me importan de una mujer, sí. Oye, Donday, ¿y eso solucionó un poco de tu preocupación de ayer, güey? Obvio. Ya La solucionó totalmente. Pero ya porque- es panorama claro. ¿En serio? Sí, ya está súper claro. ¿En serio? Ok. Sí, ella literal me dijo da así, mira, gusto. ve, si tú piensas que, o sea, no me lo dijo así, pero el mensaje fue, si tú piensas que yo me voy a estar enamorando, yo veré de quién me enamoro, o sea, me lo dejó claro, así, como que no pienses que soy una O muchacha. sea, ¿y tú estás claro con tu decisión? Yo estoy claro que ella, yo puedo... No, ella no, o sea, tú. Yo o sea, yo estoy con- claro que yo puedo mostrarme como quiera, Claro. ahora sí, sin estar diciendo, te lo dije, Claro, y que porque puede- ella ya lo sabe. Que puede Ya no fuiste resultar honesto, y ya, nada, ya Yo fui, fuiste honesto. o sea, yo ya le fui honesto del día uno. Claro. Pero me dejó más tranquilo porque yo pensé que me estaba metiendo con una niña. Que no va a salir lastimada en caso de que no resulte. O sea, ¿estabas asumiendo? Sí, estaba asumiendo, pensé y estaba preocupado por ella. Pensé que era una niña. Pero no, el Entonces- niño aquí soy yo, loco. El Había punto sido. es, güey, el dilema que tenías. ¿Relación o amistad? No, amistad no. Está fluyendo. Claro. Amistad Gacha, no. gacha. Yo creo que es es todavía la una amistad. pregunta. Y es ahora, complicada relación. Pero no que sé la dónde amistad- está, no sé dónde la está amistad Perre, se porque puede Perre me convertir en estuviera una diciendo, relación. ¿viste? Pues Porque no, yo creo que el man la sé, conoce de interrumpiendo. antes. Porque este man sí que mete ficha, loco. ¿Quién, ¿Y güey? dónde está Perre? En la casa de las chicas. Ah, cierto, pues se Volviendo fue ahí. para allá. Qué bueno, me da gusto por ti. No, papu. yo me quedé como loco, me quedé frisado totalmente. Es que, bro, de los 21 años como que es jodido que te topes con alguien que Bueno. ya sepa lo que quiere. Ahora que aplicar. Es lo que jodido, le digo es a jodido. todos. Pero hay personas que Pero sí saben- hay, obvio que hay, pero no Ya pensé solo que me iba a confiar. topar con una, ¿no? Al día de mañana. Confiar, sí, porque... En las chicas. No, y ella sabe lo que quiere, literal, porque yo le he sido tan honesto en decirle, ya, no, que por acá, que por aquí, ella me ha dicho, ¿qué te pasa? Chiquilla, ¿qué te pasa en la calle? Ella me dice a mí, preguntan ¿qué te cuándo pasa? pasa por tu casa. Esa es la palabra de ella, ¿qué te pasa? No confiar en Pero con tu su acento, decisión, dilo con ese acento. Confiar en lo que pueda ¿Qué pasar. te pasa, palpi? Entonces, Ecuador. hay que ¿Qué confiar es lo en que ese te paso. pasa? No, yo ya estoy claro de que, chuta, pensé que tenía otra mentalidad, tiene una mentalidad, es Qué lindo, mujercita. qué lindo, me da gusto. Ahora sí, ya sin miedo, pues, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. ¿Será que
Jorge habló allá con Y lo peor de todo es esto, loco. Mariela y a ni una de las mujeres no le vuelvan a confiar algo. Mariela se fue y le dijo todito. Oye, Mariela fue así. Sí. Yo todavía le digo así, Mariela, por favor, que quede en ti porque te he escogido como una psicóloga. Tranquilo, muchacho. Nos vemos, muchacho. Huepato, llegamos y ya estaba allá. En el video ya la vimos hablando juntas. Adrián, sabe. Sí. Oye, sabe. Pero tú le pediste que no contara. Yo le pedí, es lo mismo que le pedí a Amor en su momento. Amor, no vayas a estar diciendo nada. Me dijo así, tranquilo. Y yo creo que entró así, chica. Tengo una nueva. Claro, yo creo que ellas salen de aquí y dicen así, chicas, reunión, venga. Es probable. Te lo juro, yo a Mariela le dije, por favor, que quede en ti. Sí o qué, hasta ella me dijo así, tranquilo muchacho, todo está bien muchacho. Fue simpático porque... Oye, pero apenas se fue, hicieron transmisión y las En dos el video estaban en estaban ese las dos callejoncito separadas, separada. Yo dije, está Mario, hijo de parte, pobre, triste. Pero no se enojó. O sea, ella no estaba enojada ni molesta. Es que ni lo que nada. pasa es que yo le dije a ella, porque comencé así, ¿no? Ya sabes algo. Me dice que estaba comenzando y ¡pum! La transmisión. Entonces no le terminó. Entonces yo le dije, ay, gloria a Dios porque chuta, era yo el que tenía que hablar. Salvado por Vanessa. Salvado por la campana. Sí, pues es que era yo el que tenía que resolver, no Mariela que vaya y le cuenta, sí, porque iba a sonar, iba a estar lámpara, pues. Y sabe cocinar. Oye, Ajá, arroz con habichuela. Todo sabe cocinar. Ahí se salgan los chicos. No sé, pero a con ustedes les gusta que, yo siempre cuando me refiero a eso tengo que ponerle punto aparte, no es que tienes que cocinar, pero qué bacán que una mujer te... Obvio, suma. Así como que un hombre cocina también suma. Claro. Obvio. Yo cuando escucho a una mujer que dice, uy, un hombre que cocine mata, yo digo, qué mierda, yo no sé cocinar. Pero puedes aprender, pa. Ahora, pi, corre camino. Suéltalo. Ay, esa sonrisita, Peter Languila. ¿Qué pasó allá? Mira, ya no le importa que le diga Peter Languila. No hay break. Está contento. No creo. ¿Qué pasó, güey? Todo chill. Palpi. Hola. Depende. Palpi, aquí saludando. Yo no sé la historia. ¿Estás feliz, mono Sí, blanco? yo también estoy esperando que lo cuente. Viene feliz. Wow, ¿Qué sucedió? feliz, mono blanco. Súper. Primero llegamos y yo como que lo saludé, pero como que me fui por otro lado, como que porque Saludarlo a sabía- todos, sí. Sí, lo saludé a todos y como que me quedé hablando con Sebastián y con Diego, como que pues yo sabía que la cosa estaba media, so, tampoco quería como que forzar nada. Él te llevó a buscar. Y él se metió como casi en la barrita y estaba, creo que era Austin, Diego, él y yo. Y estábamos hablando los cuatro, y como 2 minutos hablamos y después Austin dijo como que, vente, Diego, vámonos. Y Diego, no, yo me iba a quedar, que no sé qué. Y se fueron y ahí, desde ahí empezamos a hablar, o sea, literalmente desde el principio. Y nos sentamos, me dijo, vente, vamos a hablar allá donde da el aire. Y me puso una silla, se sentó en el billar y ahí habla. Pues sí. Qué bueno. Saludar a todo el mundo, a todas las chicas. Y ¡Al grano! Pues dame un break. Acción. Dame un break. Nada más di que está feliz ya. No digas nada. Cuando me fui a sentar, pues me entrevistó, ¿cómo es que se llama? Umpa Lumpa. Y Melissa. Me entrevistaron un buen rato preguntándome de ustedes, que qué tal ustedes. Hablaste bien. Que, no, claro, pero me preguntaron que qué tal los chicos, qué es lo que se rumora allá y todo ese tipo de cosas. Y qué chico, qué tal de los triángulos amorosos que hay, y todo ese tipo de cosas. Yo, pues nada, super cool, les dije, normal. Después, pues entrevistaron a Miguel. Y después entrevistaron a Jessica. Ya eso no queremos saber, anda al grano, por favor. Palpi, nada, después fui, me tomé un juguito allí y ya. ¿Vecino? Todo chill. Palpi, no importa que te lo reserve, yo voy a ver el capítulo. Estamos clear, Palpi. Alejandro. Te veo con otro aura, te veo Mira, alegre. Papi, yo lo que sé es que ahorita vamos a ver a alguien diciendo, Alejandro, te vimos muy conversador con Shirley. Nada, simplemente le dije a Mariela también que tú le mandabas un beso. O sea, sé que no se lo mandaste, pero estoy jugando para el Con el equipo, flow ¿me para entiendes? tener Claro, pero que te lo mandó a para través de iniciar una Laura del conversación. ambiente. A través de Laura, pues que le mandaste un beso y un abrazo. Brillante, hermano. Y se brillante. quedó así.
Y yo, no puedo hacer más nada, ¿me entiendes? Eso es Alejandro que te lo manda a través de Laura. Y pues, nada, me dijo que te manda uno también. Palpi. Ya, ahí está, te lo saqué ahí. Nada, y eso es todo. Aquí no, aquí ¿Qué pasó? estuvimos todos juntos. Bueno, Shirley y Jorge estuvieron aparte hablando de ellos, cosas más personales. Y nosotros estuvimos con Miguel, con todas, ahí, divirtiéndonos, riéndonos, tranquilos, conociéndonos más, para que Gris conociera más a Miguel. Igual se estuvieron preguntando como, igual dijo, no sé si jugando, porque en realidad ya con Melissa ya no se sabe qué es lo juego y qué es en serio, ¿verdad? Pero como que también le gustaba a Miguel y como que también quería invitarlo. Ella. Sí, o sea, no O sé si lo dijo Melissa. no, Melissa. También la otra, pero Melissa no sé la verdad qué creerle, pero sí diciendo, molestándolo, diciéndolo, o sea, no sé qué es verdad lo que dice ella o qué es el juego, la verdad. Pero eso, todo bien, la verdad. Todo bien ahí riéndonos de las cosas. Cuando se le mete su personaje ahí, vea. Ahí, hablando, riéndose, molestando a Jessica del triángulo amoroso. También estuvimos con Jorge un ratito antes que empezar a hablar con Shirley. Le preguntamos de qué pensaba de los triángulos amorosos y él dijo de que él siempre ha estado como consciente de que una tercera persona no entra si no le abren las puertas, ¿verdad? Pero que igual, que o sea, aquí era diferente cómo se veía porque veníamos a un programa todos a buscar lo mismo. No veníamos a otra cosa y sin querer lo encontramos. Entonces, todo bien, conociéndolo. Nunca había hablado más que, creo que hola y qué tal, cómo estás con Jorge. Entonces lo estuve escuchando cómo piensa. Y en lo que dijo, en ningún momento dije yo, uy, no, sino que dijo cosas bien acertadas, cosas que yo también concuerdo con él. Se miraba tranquilo, porque todavía no había hablado con Shirley en ese momento. Se miraba bastante tranquilo, se miraba como que quería ver cómo reaccionaba Shirley frente a él. Se miró, incluso, yo les entendí la indirecta que estaba Miguel en la par de Shirley, vea, los hombres, vea, me dio risa. Y Jorge estaba en la silla roja que está en la parte de la otra y yo estaba en esa. Y se para Jorge y se queda viendo Jorge a Miguel y Miguel le hace como para que cambiaran, va, como para que Jorge se fuera a sentar en la parte de Shirley y yo me hice la loca. Le dice para Jorge y con paz a Miguel, pues sí, que no sé qué, se pasó para la silla roja que estaba de este lado y ya se cambiaron y ya solo le dijo él como algo le dijo y se vinieron a hablar aquí aparte. Por eso no se iban, porque ellos estaban hablando como cosas más importantes, ¿verdad? O sea, tenían que arreglar muchas cosas. Entonces, obviamente quería aprovechar el tiempo que estaba aquí porque de una u otra forma a él sí le convenía venir solo él y no Renier, ¿verdad? Porque, quiero decir o no, me imagino que Shirley también se debe sentir como presionada, ¿verdad? Tenerlos a los dos y no le puedo dar como tal vez atención a uno porque no estoy seguro de cuál y todo eso. Entonces, pero según lo que vi, quedaron en algo bueno. No sé si se reconciliaron, como dicen, porque pueden haber quedado de amigos, obviamente, y ya no seguirse conociendo, pero todo bien nosotros. Yo no voy a seguir dándole vueltas a algo que no me pertenece. Eso es lo que yo quería decirte efectivamente. O sea, no me pertenece, yo no voy a seguir librando una batalla en la que el único que se está haciendo daño soy yo. Precisamente por eso quise hablar contigo aquí aparte un momento, porque ahora que veo las cosas desde otra perspectiva, tú siempre te has mantenido firme en lo que tú has dicho. Y quizá al principio estabas como que buscando a alguien que acertara eso que tú estás diciendo. Eventualmente todo va a salir a la luz. Y eso es algo que se sabe que no importa, puede pasar de aquí a mañana, puede pasar de aquí a la semana que viene, pero algo va a pasar. Porque acción provoca reacción. Y aquí no es quién sea más amigo de quién, sino de que la integridad de uno como persona, ¿para qué seguir dándole vuelta a algo que ya... Fue una cuestión de cúmulo, ¿ves? Si tú te das cuenta, el único que fue puesto en la cúspide del juicio por todo fui yo. Por su forma de hablar, por su forma de actuar, por su forma de seducir,
porque quería conocer a una o a otra. Y se empecinaron. Luego a eso súmale que mi método de defensa fue decir algo que, ¿sabes? En mi tierra es muy común, como que tú me digas a mí, parcero, hey, Sebas, ¿tú por qué eres así? Yo te digo, ¿tú me vas a decir que yo soy así sabiendo que tú andas haciendo otra cosa? Sabiendo que tú andas haciendo otras cosas por otro lado. Ese fue mi justificante. ¿Me hago entender? Cuando eso sucede, se me vino el mundo encima. Y cuando me digo el mundo encima es que las chicas entraron en un tema de compañerismo y de respaldo. Y ustedes ya estaban también hartos de la situación, obviamente. Pero, aparte de que yo estoy decidiendo soltar esto, no quiero tener contacto. Qué gusto estar todos juntos como familia. Una vez más, solamente 2 veces en semana podemos hacer esta reunión que tanto les gusta, chicos. Hoy es un día muy especial, como saben, es pregala. Y un día como hoy es donde se escoge a los nuevos líderes de cada casa, a los favoritos votados por el público en www.elpoderdelamor.tv. Y como saben, el favorito siempre tiene privilegios, responsabilidades, queda automáticamente seguro para la próxima gala y obviamente el que tenga más votos de los favoritos puede blindar a su casa, ganar $2,000 y un viaje espectacular. Antes de continuar, necesito que los líderes actuales, Miguel, Mare, me entreguen su poder, por favor. A quien fly, quien fly. Si me ganó el viaje, te llevo. Les recuerdo, chicos, que el líder que pierda de esa casa se eliminará un participante. Así que es muy importante votar. Así que, señores, si tienes tu favorito en su casa, no olvide votar, ayudar a los chicos a quedarse a salvo o a las chicas quedarse a salvo. Muy bien, más adelante vamos a revelar el favorito y quiero recordarles a todos que esto es un programa de amor, de conectar, de con quién creen que pueden crear algo bonito. Nunca olviden que ese es el propósito de todas las votaciones, tanto en casa como en lo personal, ustedes que tienen ese poder en sus manos para mañana, ¿ok? No es de complot, no es de votaciones así de vamos a ponernos de acuerdo, es personal. Siempre les quiero recordar ese detalle. Muy bien, tocando y dejando eso muy claro y antes de saber quiénes son los 3 nominados chicos para favoritos y los 3 nominadas chicas para favorita, vamos a platicar de ciertos temas que han surgido, que han pasado, cómo se sienten primero que todo, cómo están, cómo les ha Bien, ido. bien, nos sentimos abiertos. Pero bueno, vamos a empezar con temas muy bonitos. Quiero platicar con Gris y Sebastián de la alberca. ¿Cómo les fue el día de ayer? Esa agua, momento bonito. ¿Cómo te sentiste, Gris? No, pues la verdad que súper bien. Siento que al estar con Sebastián, la plática fluye, entonces creo que es un buen paso. Me gusta estar con una persona de que no me sienta como aburrida al estar conversando con él, entonces yo siento que estamos bien, o sea, lo estoy conociendo y pues hasta el momento lo que me ha platicado pues me parece súper. ¿Hay alguien más que a lo mejor dices, también me gustaría conocer o por el momento no me utilices la palabra? Ya sé qué vas a decir. No, mentira, por favor. No, pues me lo reservo. No. No, la verdad que... Aprende rápido la chica. Me lo reservo.
No, no me lo reservo. No, sí, posiblemente me gustaría, como le dije a él, bueno, él también se lo ¿Qué? dije a Sebastián. No, se lo dije a él de que, porque él me preguntó, o sea, entonces yo le dije, no, posiblemente me gustaría conocer a alguien más en el aspecto de platicar con ellos, porque, por decirlo así, yo no he platicado así como a profundidad con Jorge, no he platicado con Miguel, No te no he pierdas de platicado, entonces, o sea, no tiene nada de malo conversar con alguien para ver qué tal, pues, o qué opina esa persona, o cómo te sientes al momento de estar estableciendo una conversación con él. Entonces es muy normal porque al momento de hacer eso tú ya sabes, más o menos tienes las ideas más claras. Amor, te hemos visto un poco, es raro verte así, por lo menos yo en lo personal no te había visto este lado de Amor un poco sentimental, vulnerable. débil. Sí, y la verdad, ¿te sentiste cómoda en algún punto, a lo mejor con los chicos, fuera a lo mejor del ambiente de casa de las chicas, para platicar lo que tenías en el corazón? Sí, total. Es que, vaya, de ellos nació, ¿no? De ellos nació y se dieron cuenta que fue algo súper raro porque pues nos vemos bien poquito a través de conexiones y demás. Afuera de eso no tenemos como más tiempo, pero sí, pues de primera instancia fue, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Queremos saber, si nos quieres contar, claro, no me presionaron ni nada, pero sí fue como, pues ese interés se sintió bonito, ¿no? O sea, entonces ya ahí solté todo y me aconsejaron de la mejor manera en que supieron y les agradecí en su momento también. ¿Y por qué ese momento específico? O sea, ¿por qué ahí explotaste? ¿En qué momento, perdón? Ahí, como que ¿Con te ellos? sentí, ajá, como que es raro. Yo hubiera pensado a lo mejor que en tu casa, en la comodidad, y con ellos como que sí te sientes cómoda. Sí, claro. Pues mira, cuando regreso al departamento con Eli, trato de contarle también las cosas, pero pues no es lo mismo. Las dos estamos muy cansadas, llegamos ya como que con ganas de dormir, literal, descansar, cenar y vámonos. Claro. Entonces, pues ayer sí fue un día como que me sentí medio mal y no sé de dónde salió todas esas emociones y pues también aquí estoy platicando con Mariela y fue como que el primer desliz. Y al día siguiente, pues los chicos se dieron cuenta de eso y pues, les interesó saber por mí, ¿no? Claro. Por mi bienestar. Entonces, la verdad me sentí muy en confianza. Les dije que muy probablemente iba a chillar porque son temas que pues sí me tocan el corazón. Y pues vaya, me hicieron sentir muy, muy, muy segura. Chicos, ¿cómo ven a este Amor de momento que acostumbran ver una chica muy directa, fuerte? Y aquí tuvieron la oportunidad de compartir con ella de una manera más cercana, más abierta. Es humana. Es humana, sí, grite como grita, pero es humana. Es más atractiva así, humanas. Pasa llorando. Pudimos ver sentimientos más a fondo en ella, cosas que nos contó que nunca pensábamos que nos iba a contar. Y la verdad yo se lo dije, a mí no me gustaría verte así, tú eres una chica alegre, chispa. Yo lo que quiero es ver ese amor que vi cuando empezaste este show. Sé que a veces pasamos por cosas que nos duele, nos afecta, pero lo más importante es siempre mantener la cabeza en alto y mirar hacia adelante. Alejandro, estuviste compartiendo con Amor, a lo mejor explicándole tu punto de vista, a lo mejor de dónde salen esos sentimientos o problemas que a lo mejor se puede sentir que está. Sí, yo había hablado un poquitito con ella. Le había comentado que suelo ver que ella, particularmente le dije que en ella y Mare de repente quizá algo de sensibilidad o mucha sensibilidad. Entonces, en las últimas semanas como que vi muchas lágrimas, particularmente ellas dos creo, o esa es mi percepción. Y le dije, bueno, y capaz en el resto de las chicas también pasan mal, pero ustedes dos son las que externalizan, ¿verdad? Ustedes dos son las que explotan, digamos. Y eso a primeras directamente me hace pensar que a lo mejor, el problema está acá, en Claro. ustedes dos, ¿verdad? Como que fue la percepción. Entonces, fue lo que le comenté un poquitito. Y dije, bueno, quizá hay que aprender un poquitito a lidiar con esos problemas que seguramente siempre habrán. Diego. Yo había platicado con ella antes y lo que le planteé fue no tomes decisiones permanentes basadas en un sentimiento o emoción del momento. Pasajero. Ujú. Mejor haz este proceso de introspección profunda. Plantéate quién eres y qué es lo que quieres en la vida para que sí puedas dar los siguientes pasos. Simple y sencillamente
tomar tu tiempo a solas y platicar contigo mismo. Diálogos internos, que yo los tengo cada rato y me funcionan de maravilla. A ver, Eli. Creo que yo soy una de las que más convive con ella y puedo decir que por lo mismo la conozco un poquito más. Y a mí me impactó en realidad verla así porque yo hablo mucho con ella, yo sé la mitad, pues, pero lo que ella me cuenta yo la escucho y me impactó verla en ese estado. Probablemente yo sí sabía, ella mostraba y lo decía cómo se sentía, pero verla que se quebró con ellos y no con nosotros, sí fue como, no sé qué sentimiento sentí, pero dije yo, pues probablemente tampoco se sintió muy apoyada por nosotros en su totalidad, ¿me entiendes? Entonces, porque se abrió con ellos de una manera que con nosotras no. Y entonces, eso es lo que me impactó y de igual forma yo creo que ya cuando vino acá, bueno, yo por ejemplo, yo igual soy como que, y ella lo sabe, que nosotros hablamos más ya cuando estamos a solas, ya sin micrófonos ni nada, pero de igual forma sí me impactó y pues obviamente a ninguna de nosotros le gustó verlo así, ni a ellos, porque es una persona súper alegre, grita como dicen y habla y se ríe y hace juegos y todo, entonces no nos gusta verla así, entonces esperamos que ya no vuelva a pasar. Mare, tú eres muy cercana a Amor. ¿Cómo te sentiste? ¿Has tenido una plática con ella así, de ese tipo, o eres la primera vez también que la puedes ver? O sea, Amor y yo hablamos un montón. Ya se había quebrado acá, en la casa de las chicas. Creo que tú que estás pendiente de todo, estábamos echadas las dos aquí en el sillón. Me lo echan como en cara. Y como ya la conozco un poco, preferí no preguntarle en ese momento porque yo llegué a la casa después de la dinámica que tuvimos con los chicos y la encontré así. Y sabía que no era el momento para hablar, sino que era el momento para hacerle sentir que estaba ahí para ella y para abrazarla y ya. Y nada, y decirle que todo iba a estar bien, que a la larga siempre es así. Luego cuando la vi donde los chicos, obviamente me preocupé porque apenas nos pusieron la conexión, ya estaba llorando. Y la verdad es que a mí me duele un montón. Yo estoy súper llorosa, horrible también. Me duele un montón porque creo que yo sé que vinimos a encontrar el amor, pero el amor tiene diversas formas. Una de esas es también la amistad y creo que es bastante duradera. Y Amor sabe que estoy aquí para ella cuando me necesite y para lo que necesite. Y estoy súper agradecida de tenerla realmente. Entonces, sí me duele bastante verla así porque sé que es difícil, sé que estamos lejos de nuestras familias, sé que somos muy parecidas en ese sentido, que sí, que muy fuerte y la cosa, pero a la hora de sentir, sentimos con pasión y con el corazón y está bien, para mí está bien, en cambio, porque esa es justamente la razón por la cual creo que dejas de guardar tanto y realmente comienzas a soltar poco a poco. Creo que estuvo bien que lo hable con los chicos, creo que estuvo bien también que lo hable acá con Mariela, que Mariela siempre tiene palabras acertadas. Creo que estuvo bien que se quiebre, es de humanos quebrarse, es de humanos sentirse derrotado por un momento, pero ella sabe que no está sola. Ustedes, chicas, de cierto modo, pueden pensar que Amor a lo mejor puede tener el corazón roto. No. ¿No? No. Eso no va por ahí. No. Ok, quiero sacar eso de duda. Entonces puede ser que haya una posibilidad entre Amor y Miguel que se pueda seguir cultivando. O sea, lo que se riega se cultiva, Paro. Yo sé que no es la posición de Miguel, ni mucho menos. Mi cometido jamás era como hacerlo sentir incómodo. Vuelvo y repito por el fin de semana tan bonito que tuvimos de amistad. Pero pues bueno, fue súper precipitado todo. Obviamente llegué con una cara diferente, me empezaron a preguntar cosas y dije, igual y sí, pero y pues ya lo había dicho aquí, entonces fue como, pues ya se lo tengo que decir. Y pues así, ¿sabes? O sea, pero no jamás, o sea, fue como que con la intención de, ¿Puede ser que haya una posibilidad entre Amor y Miguel? Hubo una cuestión con Jorge de que habló de dos chicas.
porque yo no voy a estar aguantando a este tipo. Eso es una falta de respeto. Ustedes se dejan influenciar de Mare. Hazte cargo de tu... Me estoy haciendo de cargo. lo que tú Me dices. estoy haciendo cargo. Las cosas que se tienen que aclarar son por otra parte. El líder es... El clásico, piedra, papel y tijera de 3-2, por favor. A la primera, el que gane va a la cena. Gris, a ti, cuando viste llorar, amor, ¿qué te provocó más que la risa con la plática con Miguel? Sí, no, es que con él fue otro tema, no era, o sea, no era de lo de... Bueno, en el aspecto fue como que hicimos un comentario por otra cosa, pero no me imaginaba, o sea, de lo que estaba pasando, de que por qué ella se puso así, o estábamos como, ¿qué pasó? Porque no conocíamos ese aspecto de ella. Para mí es como sorprendente porque desde que yo llegué acá ella es como que muy fuerte, muy acá, muy lo otro. Entonces no se me ocurrió nada, la verdad, pero sí, obviamente no es bonito verla así, a nadie creo. Entonces la verdad que no sé qué más decirte al respecto. Shirley, ¿tú qué opinas de esto? La verdad, nada. Está con sueño ella, está así. ¿Y o estabas afuera? No, lo que pasa es que yo no sé muy bien qué pasó con Amor, o sea, no entendí por qué estaba triste ni por qué estaba llorando, estábamos hablando, Miguel sí llegó preguntando por ella, dijo como que se habían cruzado porque venía a hablar con ella y preguntó si es que ella estaba llorando, yo le dije que no porque nunca la vi llorar acá y que no creo que sea por él, ¿no? Y ya, y luego pusieron la imagen y la verdad que no escuché bien de qué Pues trataba. los voy a poner en contexto tantito de esa plática. Realmente, Amor le dolió de cierta forma por lo vivido con Jessica, la manera en que se dieron las cosas, si no me equivoco, Amor. Y eso fue lo que te causó el sentimiento. No, vaya, no solamente O eso. detonó a lo mejor muchas cosas que llevas pasando, tanto externo, dentro de la Casa del Poder del Amor. Y yo le quería preguntar precisamente a Jessica, no sé cuánto escuchaste de la plática, pero ¿cómo te sientes a lo mejor que una reacción, a lo mejor una pequeña intervención que tuvieron en algún punto pudo haber a lo mejor detonado en Amor este sentimiento? Sí, Vanessa, súper mal. Yo cada vez que la veo como que le agarro las manos, quiero hablar con ella. Obviamente, Amor no es así, o sea, Amor siempre está, un Amor está alegre, feliz, y me chocó, o sea, cuando yo la vi en cámara, como que yo dejé lo que estaba haciendo y me senté así a mirar lo poco que pude escuchar y me quebró totalmente, de verdad. O sea, yo no puedo porque Amor y yo no tenemos una relación como de compañera normal, sino que Amor y a Eli fueron las primeras personas que nos dieron que Andrea y yo conocimos cuando llegamos acá. Y nos abrieron las puertas de su casa, viceversa, hacíamos fiestitas entre nosotras 4, o sea, de verdad que es súper especial. Por eso se comparten los hombres. Entonces, de momento sí, la palabra le reclamaste o no fue mal utilizado o empleada. Sí, definitivamente fue mal utilizada, punto. O sea, no fue un reclamo en lo privado, sino que yo le dije a ella que yo donde sentí reclamo fue como tal aquí. Pero entonces como que se vinieron dos asuntos al mismo tiempo y creo que se mezcló. Sí, en la habitación, cuando yo hablé con ella, nada de reclamos, de hecho todo quedó súper bien. Si no, fue aquí cuando recién tú nos preguntaste, que ahí fue donde yo sentí que sí había un reclamo, pero la verdad ni al caso. Ni al caso, la amistad como que siempre para mí va a ser primero. Lo pudieron platicar luego. ¿Qué les parece, chicos? Ustedes en la Casa de los Hombres ven a la nueva Jessica, que hasta me pidieron 3 minutos para conocerla y todo. Que se abra, Cuéntame. que se siga abriendo. Alejandro. Sí, no, se nota desde que ya Ya viene con saquito, ya viene con saquito. Ahora pechos nuevos. No, por favor, respeto. Cuéntenme uno. Vamos, chicos, díganme qué les viene a la mente. Vamos a hacer el juego ahora con la nueva Jessica. Voy a ir uno por uno y les tienen que decir una característica de la nueva Jessica. ¿Va? ¿Dónde hay? Para mí siempre ella ha sido atrevida. Atrevida. Para mí siempre, sino que no lo mostraba, lo tenía oculto, pero Ok. atrevida ha sido. Andrés.
Decidida. Decidida, con todo y gesto, decidida. Sebastián. No. Sabor. 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 Miguel. Bomba, Dispuesta. Dispuesta, muy bien. Dispuesta para el gato. Cristina Saralegui. Cristina, ¿por qué Cristina? Es que siempre que la escucho siento que estoy en el show de Cristina. Güey. O sea, lo más random que he escuchado en el ¿Qué día. dijo? Cristina Salar. Nunca me sale el nombre del apellido. Cristina, Saralegui. el show de Cristina, El ¿se show de- acuerdan? ¿Nunca vieron el show de Cristina? Claro. Ella es una nena, ella no sabe. Eso Es que es siempre que te escucho siento que estoy en el programa del show Y de yo, Cristina. ay, yo sí era Ok. chiquita en el show. Bien recibido Muy bien, también. mi querido Renier, una palabra. Inteligente. Inteligente, muy bien. Alejandro. Ya se lo pensó. Arréglalo, tienes la oportunidad. Calma, piensa. Aventura. Aventura. Claro. Aventurada. Mario, deja que piensas en la nueva palabra. No me dejaron terminar. No me dejaron terminar los chicos. ¿Qué dijiste? Vas tan bien, Jessica es Alejandro. aventurada porque le gusta la aventura en Puerto Rico, ¿no? Lo arreglaste muy bien. Oye, una la vez para que se escuche, se entienda, por favor. suéltalo. Chico, no se escucha. Jay Alejandro. Jorge. Nada, pues mira, la verdad, yo creo que Jessica está más suelta. Es una palabra. Pues suelta. Esa es mi cuerpo de palmera, dile. No, la como palmera. El que sabe la canción sabe cómo está suelta. Está suelta. Como gavete. Suelta para los gatos. Austin, Divertida. Jessica Divertida. ¿te gustan esas características? ¿Piensan que sí la describen bastante bien? Siento que todos la pegaron, Vanessa. Muy bien, muy bien. Pero antes Ahí era van. aburrida. Antes. Jessica. Antes era aburrida. ¿Ustedes también, chicas, están viendo, creo que una nueva Jessica? ¿O siempre ustedes supieron que esa Jessica aventurera, suelta? De mi parte, yo siempre lo supe. Siempre lo Con ella supieron. sabría, acá con la gente no sabría. Pero a mí tengo un dato curioso porque cuando pasó toda la polémica entre, bueno, la plática y todo, le preguntaste algo, Andrés, a Amor, que me pareció muy curioso. Le preguntaste, ¿con quién se está llevando Jessica y quién es su roommate? ¿Por qué? De curiosidad nomás. Es que me gusta analizar mucho a las personas. Siempre observando. Siempre observo absolutamente Yo pensaba todo. que era dime con quién Tú anda y siempre te diré como con que estás quién en el eres. palco, Sherlock Holmes. observando. Es que observo todo lo que pasa, tanto como en mi casa y en las de ella, y saco mis propias conclusiones haciendo preguntas determinadas a ¿Y ciertas por qué esta personas. pregunta querías llegar a dónde con esta? Todavía no lo puedo decir. ¿No has llegado a una conclusión definitiva? O sea, ¿hay una influencia? No, no. de ninguna Observa manera. tanto que si por Lo si que acaso pasa- se distrae, graba para ver después. Claro, lo que pasa es que mañana es día de gala y también quiero sacar mis análisis de toda la casa. Tu diagnóstico. O sea, él va a hacer su propia gala, donde él llegará a sus propias conclusiones. Así señores. es. Muy bien, me parece interesante lo Y que... casi saber todos los Jessica, ¿y tú programas, cómo a te ver. sientes? ¿Sí te sientes una nueva Jessica? De verdad que sí, Chile me lo estaba diciendo ya que te metiste, o sea, porque de verdad me siento súper feliz, estoy con una energía bien diferente. Panamá. Yo quiero De decir. verdad que sí, no te puedo ni ¿Qué explicar. chip te cambió? O Yo sea, quiero. ¿qué fue ese punto que dijiste? Estoy desperdiciando mi oportunidad en Turquía de vivir un amor de Fue el rato que telenovela te dije te turca. vamos a echar. También donde influenció, no, pero la realidad Fui Vanessa- directo, te vamos a echar a ti porque no estás haciendo nada. No, claro. Es verdad, tienes razón. Pero no, yo estaba pasando unas situaciones personales en mi casa, unos asuntos, ¿verdad? Que no quiero traer, Claro. pero sí que influye y demasiado los Jessica, asuntos click. personales y familiares. ¿Querías decir algo? Quería preguntarte, ¿qué te hizo ir por Miguel? Ella desde el principio Ya lo sabes. Sí, no, desde el principio yo siento que la personalidad de Miguel como que hace más match conmigo, es chévere, siento que es humilde, una cualidad que yo siempre observo de las personas, y pues por eso, y de hecho, él fue la única cita como que yo a él lo llegué a citar al Claro, principio, claro. Así que dije, ¿por qué no de nuevo? Hablando de esto de que estás un poco más, pues, entrada al juego, se puede decir, a la casa, platicando. Tuviste una plática bastante interesante con Shirley. Sí, y qué bueno que lo traes a colación, Vanessa, porque también como que yo jalé aparte a Mare para contarle un poquito de lo que estaba pasando.
Nada, que los votos de los chicos, ay, no sé ni cómo explicarlo, tú puedes decirlo, Shirley, Dilo crudo, dilo crudo. Shirley, tú puedes, a lo mejor tú eres callada, pero directa. Sí, como que tú eres, ayúdame. Ayúdame, por Claro, favor. lo más complicado me lo dejan a mí siempre, qué raro. Porque a lo mejor eres más directa. Más Veníamos fuerte. hablando del tema de que se induce mucho a votar por alguien específicamente. Entonces, yo la verdad que no me iba a meter, iba a hacer como que, como siempre hago, como que cada uno con su tema, ¿no? Pero se comenzaron a decir un montón de que hay que votar a Jorge, hay que votar a Jorge, hay que votar a Jorge. Entonces, sí me molestó bastante porque es algo que yo no he terminado de hablar con él. Sentía que todavía habían cosas que cuadrar y era que como que yo venía y en un momento vine molesta y dije como que, ya, Jorge ya fue, ¿no? Y era como que sí, hay que sacarlo porque él está hablando mal de las mujeres, que está hablando mal de esto, que está hablando mal del otro. Entonces yo creo que si cada una va a votar, pues el voto debe ser personal y que no se dejen de influir por nadie. O sea, si alguien tiene un problema con él, que ella lo vote, o sea, que sea su voto, pero más no que influya en las chicas. Bueno, yo ya lo hablé con Jessica y le dije claramente que mi intención, creo que ninguna gala ni nada, o sea, ha sido como influir en nada. Lo hablamos, siempre lo hablamos, entonces es como que yo opino o digo lo que siento que tengo que decir en ese momento. Hubo una cuestión con Jorge de que habló de dos chicas o dijo cosas de dos chicas que estuvieron fuera del lugar. Luego pasó lo de Shirley justamente, lo de Renier y Shirley. Y luego supe que estuvo comentando en otro asunto donde no tenía que comentar tampoco. Entonces, sí me dio como... Saqué el tema a colación como porque dije, o sea, ¿qué onda? De verdad, es como, ya va 1, ya va 2, ya va 3, incluso de la persona que está pretendiendo, entonces es como, no le veo sentido. Y dije como, chuta, turro que se ponga el ambiente así porque ya, o sea... ¿Algo específico dijo Jorge que realmente te hace, o sea, externar tu opinión? En general, lo que dijo de dos chicas, lo que dijo de Shirley. ¿Pero qué lo dijo que de las dijo dos chicas? también- Me perdí ahí yo. Pues mira, Vanessa, como yo había comentado previamente, he escuchado ciertos rumores, ¿verdad? De cosas que han llegado a mí. Entonces, pues son comentarios despectivos. Hacia y ti. Hacia mi persona y quizás hacia cosas que no voy a comentar aquí. También he escuchado otro tipo de comentarios de cosas que se han dicho sobre las chicas. Y yo siempre trato de afrontar esos comentarios para cortarlos de raíz porque no es necesario sacar ningún tipo de comentario. De mi parte no es necesario estar hablando nada, ¿verdad? Eso no es de caballero. Y no es necesario. Yo, de mi parte, no he dicho nada. Si alguien aquí tiene que decir algo, que clarifique, que suelte lo que tenga que soltar, porque para estos tipos de comentarios a mí no me interesa que estén difamando a nadie porque aquí no estamos para eso. Pero Aquí se va a hablar claro y el que esté diciendo esos tipos de comentarios, que lo diga. Porque yo no voy a estar aguantando este tipo. Eso es una falta de respeto que estén diciendo e inventándose esas cosas que uno supuestamente esté diciendo cosas de mujeres y ese tipo de comentarios. Eso no va con mi persona, ni con mis principios, ni nada por el estilo. Shirley, ¿quién de momento te ha platicado y te ha apoyado y ahora realmente no quiere hablar? Yo siempre te apoyo. Sí. Yo hablé con Melissa, hablé con Eli, hablé con... Pero lo que tengo que con decir, o sea, Jessica, yo con la verdad ella. lo que Pero tengo conmigo que lo decir de Jorge digo. sí no. Yo ahí en ese tema todavía no he llegado, Claro, no es que ella estoy es al nueva y tanto. no sabe, Sí, en obvio. ese tema no, pero en otros temas yo lo he hablado con ella y yo la apoyo. Yo le digo que igual puedo opinar igual que Melissa. ¿Melissa? A mí me han criticado horrible porque digo algo y me disculpo. Y, o sea, es verdad, yo creo que tenemos que asumir lo que decimos con responsabilidad y a ella se los he dicho. Ustedes se dejan influenciar de Mare, cosa que conmigo no pasa porque yo me considero una persona muy imparcial. Lo que es y lo que digo, lo digo.
Entonces, yo sí he escuchado comentarios, o sea, yo sí he escuchado comentarios donde Mare expresa su insatisfacción, por no decir odio, hacia Sebastián y hacia Jorge. No sé qué saben ellos, no sé, o sea, no sé nada porque, como te digo, acá todo es un rumor y uno no puede confirmar porque nadie afronta lo que dice. No sé qué sabe Jorge que quiere que se vaya. La verdad es esa, o sea, no sé qué sabe Jorge al respecto de un asunto personal o no sé. No sé nada, la verdad, porque como te digo, yo a veces, te juro, a veces me siento tan cargada que yo lo que hago es, me pongo mis audífonos y me voy por lo mismo, porque este tipo de cosas como que me la... Te podemos ¿cierto? entender. Entonces, qué pereza, o sea, qué pereza tanto chisme, qué pereza tanto rollo, que es que este dijo, que es que este no dijo. Entonces, yo digo, cuidemos lo que hacemos dentro y fuera de acá, porque por lo mismo, o sea, uno no sabe quién lo está viendo. Así mismo es. De hecho, justo hablando de eso, sé que Mare y Amor han tenido una plática de que se sintieron incómodas, que a lo mejor Melissa fuera a platicar referente a este tema de votación a casa de los chicos. Yo dije que cada quien haga lo que haga, o sea, nos dijeron, mira, obviamente me voy a hacer cargo de lo que dije, simplemente no quiero decir cosas que le competen a otra gente porque no quiero involucrar a otra gente que no me ha dado el permiso para hablar de ellos. En primer lugar, como les digo, discúlpenme si ustedes creen que yo las quiero influenciar de algo, no es así, así como mismo a veces digo, ay, me quiero morir, no es que me quiero morir, o sea, yo soy así, quiero esto, quiero lo otro, quiero esto, quiero lo otro. Es mi manera de hablar también y se lo dije a Jessica, mi intención no es esa. En segundo lugar, si Shirley en ese momento te sentiste incómoda, te podías acercar a mí directamente, que sabes que tienes la confianza para hacerlo, decirme, Mare, esto y lo otro. No, porque yo estaba incómoda y estaba caliente por lo que yo había pasado con Reiner y con Jorge. Por Y en eso. ese preciso momento que yo vine volando, tú tocaste ese tema. O sea, ¿en qué momento yo te iba a decir, no, no lo votes, no, no lo saques? No, en ese momento Si yo no estaba estás pensando volando. otra cosa, yo estaba en otra. Y tú sabías Bueno, pero has perfectamente tenido- eso. Y tú eres una mujer súper inteligente como para que tú vengas a decir acá ahorita, yo lo digo porque así hablo a veces y no sé qué. No, yo hablo Tú sabes así, he tenido perfectamente días qué dices, sin qué no dices y quién tiene que escuchar y quién no tiene que escuchar. Obviamente, O sea, Shirley, hazte ese cargo día de tu me estoy tu haciendo cargo, de cargo. lo que tú Yo dices. a veces también tengo miedo de hablar porque yo digo como que bueno, y si digo algo y arman un complot y me sacan. Austin, ¿cómo ves todo esto? Bueno, súper confundido, al igual que Andrés, no entiendo nada, no podría darte una opinión concreta de lo que se está viviendo, pero todo es muy confuso. Una opinión exacta o algo que decir al respecto no la tengo. Todo es muy ambiguo. Alejandro, ¿qué sentimiento te llega a la cabeza escuchando todo lo que está pasando en el lado de las chicas? Por un lado, pienso que tal vez una de las cosas que pudo haber dejado en cierta forma mal parado a Jorge fue el pequeño inconveniente que tuvo quizá con Renier, donde al parecer hubo un malentendido y como que se agrandó la historia. Pero eso fue entre ellos dos. Sí, pero nosotros ya arreglamos. Claro, eso está O arreglado. sea, ¿en qué momento se puede ofender un lado acá? No sé, pensé que... Creo que allá- Shirley, allá la más que escucharon, podría... No lo escucharon, entonces no pasó nada. Y Shirley está relajada. O sea, yo creo que aquí va la pregunta si hay algo adentro o no. Que es a lo que nosotros no llegamos y decidimos nosotros votar personal. Acá es porque literal no le dicen vota por tal, porque es lo que dice Elizabeth, nadie se deja influenciar por nadie, es personal. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué Jorge? Bueno, se explicó que se dijo Y unos se mencionó comentarios a dos personas y que de no personas quieren- más, pero no quieren dar- sabemos nada. No quieren dar el... O sea, yo le estaba intentando explicar, pero Shirley comenzó a hablar, entonces no quise interrumpir. Te vuelvo a dar la Entonces- palabra para intentar explicar por qué Jorge. Eso, la verdad es que como le digo a Shirley, ella pudo haber hablado conmigo cualquiera de los otros días cuando estaba más tranquila. Yo incluso abogué por Jorge en su momento, o sea, como que le dije a Jorge ciertas cosas que sentía que tenía que hacer por Shirley, esto, lo otro. Yo lo que Jorge había dicho de estas dos personas, que no las puedo mencionar porque no me compete a mí,
Y el del otro tema ya lo sabía antes de que, o sea, me había enterado antes de que pasara el rollo con Shirley. El día que Shirley entró hecho una bala a la casa de los hombres, obviamente dije, chuta, o sea, esto ya está denso si está pasando con la chica con la que tiene su interés. Entonces, la verdad fue algo de empatía también. Sigo, y discúlpame sigo si sin lo sentiste de entender, otra la verdad, manera, chicos. pero no fue así. Jorge, ¿qué sabes? Pues yo había escuchado también que había un complot en contra de mí, pero Pero eso no es lo que se refieren. Ellos están hablando específicamente, y aquí hay varias personas. Miren, ¿saben qué? Les voy a decir algo y voy a hacer, creo que buena onda. Tienen un día, para que de propia voz hablen. Si no hablan, pueden quedar... Yo voy a hablar muy por mal. mí y no por las otras personas porque no tengo el permiso y no puedo hablar por mí. ¿Ya? Jorge no sabe absolutamente nada de nada, simplemente que escuché que él comenzó a comentar sobre el tema Miguel Sebastián, como que asegurando que él vio algo que no tiene sentido, porque no pasó nada. Entonces, obviamente a mí me molesta porque no tiene por qué estar diciendo o metiendo la cuchara en un tema que no le compete. Así de simple. Jorge. Y ni siquiera, si yo hubiera escuchado eso solamente por mí, hubiese dicho, ya, ok, la siguiente vez lo converso con Jorge, pero lo escuché después de que escuché dos cosas más. Entonces dije, chuta, taturro. Ese momento, había más personas. El momento que hablan supuestamente que saben. Vuelvo y digo, les voy a dar un día. Un día. Para que lo piensen bien. Y creo siempre que es mejor hablar y quedar bien con la verdad que salga por otros lados. Quedas mejor. Así que piénsenlo bien. En el juego de ayer de las manos, ¿por qué querías las manos de Diego primero? Porque para mí Diego es un sitio seguro, de alguna manera. O sea, es como que sé que nadie me va a encamar con Diego ni nada por el estilo. Y Diego es pana, en todo el sentido de la palabra, y está tranqui. Porque sentía que... No es que no lo quería ver a Andrés ni no lo quería tocar por ninguna razón mala, sino porque yo estaba con un montón de emociones dentro mío, estaba muy emocional y sentía que si lo abrazaba iba a estallar en llanto y me venía aguantando y aguantando y aguantando el llanto bastante tiempo. Entonces, por eso incluso salí como que no vi a nadie, solo salí apenas pude de la casa. De hecho, hoy, hablando de eso, te vimos muy emocional. Has estado muy sensible. Específicamente tuviste esta oportunidad de estar con Andrés. Y por favor, vean este BTR. Por ese caso, no sé si Austin habló contigo. No, no tuvimos tiempo. ¿Qué hablaste? No, ¿sabes lo que estaba sintiendo? ¿Qué? Lo que estaba sintiendo, el miedo que tenía de los miedos pasados, los fantasmas pasados que tal vez tengo de situaciones pasadas en las que he estado. ¿Por qué me pasa? Me hizo un arete como muy perdida ahí sola y me dio así, no sé por qué. Y de que no sé, de que yo de verdad estaba, como te lo dije ayer, o sea, tengo mucho miedo porque sí estoy sintiendo muchas cosas. Y siento que me voy a estrellar y antes de estrellarme es como que siempre me... Pero es que vos tienes que darte cuenta que no es tu problema. O sea, salís afectada por la boca, entenderlo así, de esa manera. Yo quiero que se solucione de una vez lo más rápido posible porque quiero continuar tranquilo con todo esto. No es justo. No es justo que alguien esté inventándose y hablando para otras personas. Y peor todavía si se trata de una mujer que puede quedar mal ante tanta gente, ¿me entiendes? Ya voy a quedar mal. ¿Qué está pasando aquí? Esa es la cosa, ya voy a quedar mal. ¿Ah? Ya voy a quedar mal. Desde el momento, en la gana en el que Sebastián lo mencionó, yo ya voy a quedar mal.
Ahí sí podrías agacharte. Sí podrías agacharte. Andrés, cuéntame. Es que vamos a volver al mismo caso que hemos estado discutiendo toda la semana. No, yo estoy hablando de ese momento, porque ahí es un momento que llevan una semana un poco, se puede decir que no distanciados, pero por lo menos tratando de llevar las cosas con calma y aquí... Sí, o sea, desde mi posición me toca apoyarla por todo lo que está pasando y tratando de darle un apoyo y cariño para que se tranquilice y explicándole de que no se monte un problema que prácticamente no es de ella. Es muy posible de que esté implicada ella, pero simplemente que no lo agarre porque las cosas que se tienen que aclarar son por otra parte. Entonces que se desprenda de eso, que se termine una vez ese tema para que podamos seguir con lo que estamos construyendo. Porque siento que eso lo atasca porque la hace sentir mal a ella y colateralmente yo me siento mal. Fíjate, yo me refería más a la conexión que tuviste con Mari en este momento. La conexión, porque en algún punto ella quería su lugar seguro porque tenía algo de miedo por cuestiones de ustedes que llevan, ¿no? Como lo platicaste bien. Y fue un momento muy tierno. Sí, fue muy bonito porque, o sea, estoy conociendo varios aspectos de ella y aunque a pesar de que ya han pasado muchas cosas y en muchas posiciones la he visto, estar ahí abrazaditos, apartados en un momento, en un espacio para nosotros, fue muy lindo. O sea, son recuerdos y son cosas que se están construyendo a poco. Muy bien. Mare, ¿te dio un poco de alivio ese momento después de a lo mejor dudar de elegir a Andrés? Y Andrés no sé por qué estoy sintiendo tantas cosas por Andrés en el tiempo en el que estemos aquí, que ya no sé, parece un año, ya no parece semanas. Y sí, fue bonito ese momento porque realmente siento que ese es mi lugar seguro en muchos momentos. Ay. Y sí, me gusta mucho. Y no sé qué puede pasar. Yo le tengo mucho miedo a esto. Demasiado miedo porque siempre me estrello. No estoy diciendo que con él me voy a estrellar, no lo sé. Pero me da pánico porque literalmente es mucho, es mucho. O sea, de pensar en él, de verlo y alegrarse, de que me saque sonrisas cuando no debería estar sonriendo, de que esté preocupado por mí, de que siento que cuando me abraza, descanso. Eso, no quiero hablar más. Precisamente con este sentimiento vamos a ver lo que sigue en este BTR. ¿Estás bien? No llores. Por eso no te quería ver ni nada. ¿Qué? Ay, Dios, espérame. No te quería ver ni te quería ver ni nada porque sabía que iba a perder. No. Que siento que tengo muchos días sin verte, entonces se me cuarto rojo y fue una cosa así como rápida y fea. Ya va a pasar ya. Ojalá el poder de la muerte me realmente algo. No importa, Perdóname por estar raro y por dudar de ti. Perdóname por estar raro y por dudar de ti. Tienes todo derecho a hacerlo. Recién me estás conociendo igual. ¡Ya te dije! ¿Dónde? ¿En cachete? Sí, yo sé. Por eso también te dije, sabía que me daba miedo todo esto. ¿Qué? Por eso te dije que me daba miedo todo esto, sabía también. Esto es un... no sé, roce de labios según yo. Me da miedo sentir tantas cosas por ti así, no sé. Chicas, ¿cómo ven a esa Mare hecha un mar de lágrimas? Obviamente es difícil verla así porque
Es difícil verla así, pero no es algo nuevo para mí. Ya sé que lo lleva cargando desde hace mucho tiempo, muchos días. Simplemente, y no es la primera vez que ha llorado, o sea, y no me refiero aquí adentro, allá afuera también. Y lo expresa y lo dice y ya está harta de muchas cosas y creo que los hombres en su posición de querer tener la razón y querer buscar la verdad absoluta no se están dando cuenta que están lastimando a una mujer. Muy independientemente de cuál sea la verdad o no, están embarrando a una persona que tenga o no tiene nada que ver. Entonces, sí, yo siempre he dicho y se los he externado que es algo que tenían que resolver entre los dos, porque muy independientemente de todo, porque sé que no nada más es eso, pues sí, es algo como que no está chido en absoluto y pues nada, solamente que piensen un poco más las cosas antes de quién tiene la verdad y hacer chistes al respecto y esto y el otro, porque pues nada, no es nada gracioso, es algo bastante serio, esas lágrimas no son mentiras, ¿no? Entonces, pues bueno, ya. Pues muy bien, chicos. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? Cansancio. Hambriento. Pues yo creo que es momento de pasar a lo que vinimos, que es saber quiénes son los finalistas para favorito de la semana. Quiero recordar que son 3 finalistas de los chicos y 3 finalistas de las chicas. Y hoy sabremos quién estarán en la contienda por blindar su casa y ganar un increíble premio, un viaje increíble y también $2,000, que no viene nada mal. Así que vamos a comenzar con... Quiero recordarles que esta decisión es decisión del público en www.elpoderdelamor.tv, donde le da el control a uno de estos chicos a tener privilegios, responsabilidades, decisiones que tomar durante la semana. Y es por eso que quiero comenzar con las 3 finalistas de Casa de las Chicas. Ay, oigan, ya, pongan de su parte. Por favor. Muy bien, la primera finalista es Hermosa. simpática. Carismática. ¿Y? Única. Exactamente. Genuina. Ya se lo saben. Auténtica. Esta chica que tendrá posibilidad de ganar $2,000, un viaje increíble y poder blindar su casa. La primera es Shirley. La segunda nominada de esta noche es Mare. Y la tercera nominada de este día es Amor. ¿En serio? ¿Te dijeron bien? ¿Sí? ¿Amor? Sí. Vamos a decir la finalista de los chicos ahora. Rápido, así, seguidos. Continúa. En caliente, seguidos. Ahora vamos con los chicos, los caballeros. Serios, Qué pongan. tensión. Qué loco, güey. El primer posible líder de la casa de los chicos es
Andrés. El segundo posible líder de la Casa de los Hombres, guapo, carismático, simpático, es Miguel. Y el último finalista es Sebastián. Muy bien. En este momento, como saben, disfrútenlo. Estos, ¿cuánto fue? 3 minutos, porque uno de cada lado será eliminado No automáticamente. importa, me siento ganador ya, ganador. Muy bien, empezaremos con las chicas. Quiero recordar que hay muy, pero que muy pocos votos de diferencia entre ustedes. Así que la carrera hacia qué casa puede quedar blindada, cada minuto que pase de aquí a la gala puede hacer la diferencia. Chicos, muy bien. Chicas, para una de ustedes el sueño ha terminado en este momento, por lo menos esta semana, de ser la líder del grupo. Muy bien, buena participación. Siéntense orgullosas, llegaron hasta este momento. Pero para esta persona no será líder esta semana, pero bien logrado. Ella es Shirley. Ya ves. Ay, amiga, no. Muy bien. El nombre que mencione será la líder, así como en los concursos de belleza. La líder que está entre Mare y Amor. La líder de Casa de las Chicas es la que tiene el poder, la que podrá decidir, la que podrá competir para salvar su casa, blindarla, por ir por esos $2,000, señores, un viaje espectacular. Se lo voy a decir ya mismo porque voy a eliminar a un chico. Ok, voy por aquí. El primer chico Si algo me apoyas, tú ya sabes lo que se siente. que no continúa en la contienda para ser líder de la casa es Andrés. Oh, yo también me sentí igual. Muy bien. Dios. Ahora sí, volvemos. Agárrense de las manos como concurso de belleza, por favor. Ok. La líder de Casa de las Chicas, que se podrá llevar este hermoso pin valorado en $1, pero que tiene mucho poder. ¿En serio Claro. dijiste $1? $1.50 parece que vale. Una líder. ¿Quién se va a llevar este poder? Es Mare. Me hubieran dicho antes, no le hubiera quitado el pin. Exacto. Ah, qué bárbaro. Gracias, en serio, gracias. No sé si me están escuchando, pero gracias todo Ahí mil. va, ahora sí está bien. Perfecto. Puse muy rápido hoy. Felicidades, Mare. ¡Yay! Por segunda semana consecutiva, Dios mío, Mare eso. puede competir por blindar su casa, los $2,000 y obviamente el premio. Ahora vamos con los chicos. El líder es Miguel. Otra vez. Aplaudan, muchachos, Dios.
Qué chido. Mira, te lo voy a dejar en los mismos hoyitos que están en tu camisa. Me llevaron ahí. Muy bien, te lo dejé idéntico. Gracias. Entre unos de ustedes está la posibilidad de ganar los $2,000, el viaje espectacular y lo más importante, blindar su casa. Les recuerdo que los votos están muy cerrados entre ambas casas, entre los favoritos. Así que cada voto cuenta. Desde ahora hasta la gala. Además, hoy hay un premio. Así, entre uno de ustedes dos decidirán quién se va a cenar hoy e invita a alguien. ¿Cómo? ¿Qué? E invitar. ¿Quién No se va a pueden ir cenar ambos. hoy? E invitar. Uno de ustedes va a ir a cenar con alguien. Se tienen que poner de acuerdo, Mare y Miguel. ¿Quiénes? Your choice, mijo. Ah, no. ¿Qué líderes? Bien indecisos. Piedra, papel o tijera. Los caballeros primero. Fuman chu. caliente. Piedra, papel o tijera. A la seca. Que tú invites. No entiendo. No entiendo la dinámica. La Tú moneda. invitas, te digo la cena. Comunicación, mijo, comunicación. A cenar. ¿Qué? Uno de ustedes va a ir con alguien más a cenar y se tienen que poner de acuerdo quién será esa persona. Si vos o Miguel. Pero uno de ustedes solamente va a ir. Gracias, Y uno puede decidir. El clásico, piedra, papel y Que tijera vale de Dios. 3-2, por favor. 3. No sé cómo muere. El honorable piedra, papel y tijera que decide. La piedra, papel, Solo tijera. uno. O dinamita o lo que sea también. Piedra, papel o tijera. O dinamita o lo que sea. ¿Cómo es eso? Ay, chuta, es que ahí Ok, sale a la Dios. primera. El que gane va a la cena, ¿va? Dale. 3, 2. Espérate, no. Piedra, papel o tijera. Sácale a Diosito. O sea, piedra, mira, piedra, papel o tijera y ahí sacamos. ¿Va? Pero ¿por qué no hacen así? ¿Y por qué no ponen las Ah, manos aquí, así? aquí. Piedra, papel o Va. tijera, saca lo que quiera. Va. Un, dos. Va, espérate. Silencio, déjenlos a ellos, por favor. Es cuestión de los líderes. Piedra, papel o tijera. Ganó mi querido Miguel. ¿Por qué no le En sacaste a esta Diosito? ocasión, Miguel, ¿Por qué no me dijo dinamita o lo que sea? tú tienes la decisión. Puedes Diosito, pues. escoger a quien quiera de las chicas para ir a cenar. A gris. A Gris, muy bien. Muy bien, tienen una cena, pueden ya irse, ¿no? Chao, Ya. chao muchachos. Así es, Gris. Cena. rápido. Dinero. No, todavía no se ha ganado la plata. Miguel y Gris, pasen por favor a la cena en casa de los hombres, me imagino yo. Disfruten. Bye. Muy bien, fue muy interesante esta noche. Descansen, ya saben lo que tienen que hacer. Les recuerdo que mañana es gala, que todo puede suceder. Recuerden, los votos están muy cerrados, así que los invito en casa a que voten en www.elpoderdelamor.tv y blinde a la casa que usted quiera y obviamente escoger su favorito. Por mi parte, eso es todo. Muy buenas noches. Muchachos, se quedan aquí. Ah, la verdad. Ya te Me imaginaba. debía esa cita, así que. Sí, me imaginaba una cita, pero no tan romántica. Me la imaginaba en el cuarto rojo. En el cuarto rojo. A pasar calor no veníamos. Ay, qué lindo. Bueno, primero que nada, buen provecho. Gracias, igual. Te debí esta cita. Creo que cayó bien el momento para tenerla. ¿Te esperabas que te invitara? No, la verdad que te lo juro que para nada. No me imaginé, pensé que ibas a citar a otra persona, pero me alegra que me hayas citado. ¿De verdad no te esperabas que te citara? Te lo juro, no me lo esperaba para nada. Te lo juro. ¿Qué te hizo citarme tú a mí con esa pregunta? ¿Quieres? La primera vez que te cité, bueno, sí, solo lo he hecho una vez. Sí.
Pues, no sé, como te dije, me parecías interesante a simple vista, entonces quería conocerte más. Ok. Realmente fue por eso, porque era como que no había tenido la oportunidad de platicar con vos. El día que me fui para la casa de los chicos, pues vos te fuiste para la casa de las chicas, entonces como que no se pudo. Y pues por eso. ¿Qué es lo que has escuchado de mi situación? No, pues que tú no, o sea, que tú estás enamorado, pues a ti se te nota que estás tragado y mira que tú me lo confirmas porque hablan todos los días. Que estoy tragado, como... Estás tragado, o sea, estás interesado, hay un interés. Y rico porque si esto no hubiera pasado no la hubieras conocido, ¿sí me entiendes? Entonces, también es eso. Yo sigo jugando porque yo tengo la esperanza de que de pronto llegue alguien que de pronto sí o que... Pero, o sea, no sé, yo no te veo con Jessica o con Amor o con Andrea o conmigo o con, no, pues no. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que todas estas situaciones del corazón son muy impredecibles. Obviamente, pero uno sabe a quién quiere en su vida y a quién no. Como que pasaba por tu cabeza quién querías conocer. No había conversado contigo, nada más el intercambio de palabras. Sí. Ya luego creo que en la piscina, como que las veces que conversé contigo, como que sí, me di cuenta que eras totalmente diferente al primer acercamiento que tuvimos. Y conversando en la casa también, cuando me estaban entrevistando, sí, ya fue como que, no, sí, me cae mucho mejor. Como que me llamaste mucho más la atención, pero ahí no sabía, dije, o sea, no sabía en realidad qué querías tú, si en verdad si querías conocerme o no. Yo dije, sabes, la voy a invitar, voy a cenar. Yo en realidad tampoco pensaba que iba a tener la cena, y por eso dije, Mare, escoge tú a quien quieras, porque en realidad tampoco tenía como una idea clara de qué quería hacer yo, pues. Y cuando ya gané la cena, yo dije, bueno, es el destino, yo dije, voy a aprovechar la oportunidad. Es la oportunidad. Ella me invitó a mí, le debo esa invitación, vamos a cenar. Así que... No, pues espero que gracias, valga la la verdad. pena. Me siento muy halagada. Y pues sí, como te digo, sí te quería conocer. Y es como las chavas me preguntaban, o sea, veo que tienes conexión con Sebas. Y le digo, sí, la verdad que del poco que he platicado con él, y no es que he platicado por decirlo con todos, pero él es el que más me agrada, pues les decía. Pero en otra parte le digo, quiero conocer a Miguel, le digo. No sé si suene mal o qué, pero quiero conocerlo, le digo, quiero platicar con él, le digo, a ver cómo es, le digo yo. Y entonces, porque quiero estar bien segura pues de lo que hago. No, Y claro, hasta el claro. momento de conocerte, pues lo voy a saber. No todo gira alrededor tuyo. Tengo vida. Entonces, no va por ahí. Así que, y como me dijiste hace rato, ¿por qué no me lo dijiste en la cara? Porque el día que yo bajé las escaleras y te dije lo que había pasado con Jorge, tú sabes qué comentario me hiciste, que ya lo dije. Entonces, yo dije como que, ya fue. Y se lo he dicho a él y te lo digo delante de él. Ya fue Jorge, eso nada que ver, me da igual. Porque fue lo que te dije. Y tú sabes lo que me dijiste. O sea, ¿qué más quieres saber si todo lo que yo te he dicho es la realidad? Y todas las veces que yo hablo contigo o con las chicas es la verdad y tú lo sabes. Y si me llega el pincho, que nadie de los que están ahí lo diga. Porque sabes que en tu propia casa tienes a, ¿cómo se dice? Cuando en tu cama duermes con el diablo y tú no lo sabes. Y te lo estoy diciendo yo. Si me quieres creer, chévere. Si no, échate a averiguar. Porque, bueno, no me refiero a Mariela. No me refiero a Mariela. Gracias, poder del amor. ¿Quieres bailar? Por algo la pusieron. Me siento como bien romántica. A ver. Y bueno, la cosa fue que en ese momento dije como que, pues nada, tengo que atreverme. Lo hice. Y creo que es una de las cosas que más me hace feliz ahorita mismo, es hacer música. Y pues nada, heme aquí ahora en un programa, un reality show de amor. ¿Y por qué te decidiste, a pesar de que estás tan concentrada en tu música, venir para acá? Pues porque lo vi como una oportunidad grande. Primero por eso. Quería, o sea, a mí me gustan mucho los retos. Sentí que venir aquí iba a ser un reto, abandonar a mi familia, abandonar todo y como que empezar de cero acá.
Y creo que hasta ahora siento que valió la pena. Estoy feliz de estar acá. Y pues nada, conociendo el poder del amor. ¿Tú por qué viniste? Gracias. No, igual. ¿Por qué te ríes? Por el gracias. ¿Tú por qué viniste? ¿Qué te motivó a venir? Bueno, por mi parte, todo bien. Yo te dije todo lo que es y ya tú verás. Ya terminé de hablar contigo. Si quieres, no me hables. Si quieres, háblame como quieras. Por mi lado, todo bien. Lo más sincera, No entiendo, sí, pero no te he no podido entiendo. Entonces, ser. si quieres con micrófono prendido, dime detalles, no entiendo. No te voy a decir detalles. Como tú dices, en la casa hablamos. Y si quieres hablar en la casa, si quieres ir a mi cuarto y hablar, y quieres saber quién es esa persona, y si se tengan que cagar todo y se caga todo, que se caga todo, yo te lo digo, no tengo ningún problema. Y si me voy a tener que poner en contra del resto, a mí no me importa. Y si me tengo que ir, me voy a ir. Hay alguien que me está esperando. Y es lo único que me interesa. Pero yo hablo las cosas en la cara. Nada más. Mira, Hablen, chicos. no te vayas. Es que me orino. Voy y vengo rápido. Ok, Mare. No entiendo cuál es la necesidad del comentario de la chica. Quizás se esté rumorando algo, no sé qué, no me compete, pero ahora me interesa y me intriga porque lo dijiste aquí y no sé qué tipo de comentario sea. Porque pero... obviamente presionen, que lo digan, pero yo no, o sea, yo no lo puedo decir porque yo pregunté y me dijeron no. Entonces por eso no lo puedo decir. Ok, yo no sé qué tipo de comentario, no sé a qué me estoy enfrentando aquí, pero cualquier tipo de comentario, sea el que sea, me preguntan a mí directamente. Yo no he hecho ningún tipo de comentario, ningún acercamiento a nadie para, mira esto, lo otro, a mí no me interesa eso, al contrario, cuando llegan comentarios de ustedes, yo soy el que les para el caballito rápido y para el comentario y lo saco de raíz, porque llegan muchas cosas de allá también, de la casa de ustedes. Y yo soy el que rápido detiene y paro en seco al que tira el comentario o el que lo dijo. Siempre, siempre. Y lo puedes preguntar aquí. A mí no me interesa estar escabullendo ni ser partícipe de ningún tipo de comentario, ni chisme, ni nada por el estilo. Aquí yo soy una tercera persona. Y aquí solamente hay un solo afectado, Mare. Corazón. Lo que hubo fue un malentendido por una palabra mal utilizada. Si a mí me faltan al respeto, ay, parce. ¡Hipócrita! Para hipócritas, vamos, tú eres el primero. Es una cosa que no estaba pasando. Yo no vi. Lo que es de dos, Yo escuché. es entre dos. Peor aún, güey, escuchaste un rumor. Yo es una persona sumamente honesta y no creo que le esté diciendo mentiras acá. Le he fallado a alguien por el que siento cosas. Yo preferí callar, pero alguien no cayó. Pero Andrés es una persona maravillosa y no se merece a alguien como yo. Y no protegía a la persona que tenía que proteger. Cada palabra y acto son bien parecidos a un arma. ¿Algo que le quieras decir a Miguel? Pienso que él tendría mucho más que decir que yo a él. En ese momento quedamos en que íbamos a mantener el secreto porque no queríamos dañar su relación con Andrés. Quedé mal, quedé como un tonto por pedirle excusas a Miguel. Solo va a quedar mal una mujer. Me enteré, supe que hubo un por favor no lo digas. Miguel, qué decepción. Tú tuviste las agallas para decir la verdad y desenmascaraste payaso. No se acaba el mundo. Tuviste la valentía de decirlo. Llegó el momento de que cada uno pase a votar. Voy a votar por una persona que habla las cosas sin saber. El siguiente voto con la posibilidad de abandonar la casa del poder del amor es para... El ganador es...